Una, dos, una, dos, una, dos. Estamos en el aire, chicos. Estamos en el aire, ¿vale? Bienvenidos a todos aquellos que empiezan a conectarse. Soy Richard de Tarot. Las cartas no mienten. Vamos a ver, cariño. A ver, que se conecten, chicos. Que se conecten. Yo voy poniendo orden a algunas cosas aquí. Que hoy he estado grabando. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Como siempre saben, a partir de las 5:30, horario de España, hacemos lo que es un super chat. Los días domingos, perdón, a las 8 de la tarde y los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, hacemos un super chat. Vamos a darle tiempo a que YouTube notifique. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está mi otro móvil. Ay, por Dios, no me entero. Vamos a ver. Bueno, a mí no me ha notificado. No sé si al resto lo ha notificado, pero bueno. Diana04, Richard, ¿cómo sigues? Aquí recuperando cariño, pero bueno, tengo una costra muy grande dentro y adentro también, aquí, pero está muy duro de sacar, entonces tengo que esperar que con el tiempo caiga, supongo yo, ¿no? Y me voy haciendo lo que es la limpieza, me echo unos productos que me ha recetado lo que es la doctora y esto. Entonces, a esperar, a esperar. Voy a esperar que pase lo que es el mes. No, ahora ya paró ya, pero ayer sí estaba sangrando. Ayer estaba sangrando porque ayer fui al médico, a la doctora, y me torturó. Como la costra no sale, empezó a palanquear ahí. Dios mío, casi me desmayo y todo, pero aquí estamos, ¿vale? Hoy no, hoy ya no está sangrando. Ayer estaba sangrando. Ayer seguía sangrando, pero bueno. Aquí estamos, chicos. Lo tengo tapado la nariz. Yo qué sé, ya miré ya a la playa quizás, pero es que ahora da hasta miedo ya entrar lo que es a la playa. Con esto que hay el cambio de temperatura, que dicen que hay una bacteria que come carne, solo falta que por esa herida se entre. Entonces, por eso que también me da hasta un poco de miedo entrar lo que es a la playa. Lo que voy a hacer, pues sería, yo qué sé, de aquí a un mes ir al vapor, porque el vapor también ayuda a que esto pues simplemente se ablande y quizás ahí puede caer, siento yo. Dice, si no puedes, ten cuidado. Ya, sí, tengo que ir con cuidado. Tengo que ir con cuidado porque si no, prefiero no ir a la playa todavía, porque no vaya a ser que entre alguna bacteria, algún virus, sería lo último. Hola Richard, qué lindo peinado. A todo el mundo le gusta este peinado. Yo pensaba que no me quedaba bien, cariño. Yo no sé. Es lo que llevan los jóvenes hoy día. Aunque yo no soy muy joven, pero es lo que lleva. Dice, a la playa, Dios mío, Derlis, cariño. ¿Para qué voy a ir ahí, corazón? ¿Para qué voy a ir ahí? Es que de verdad, Derlis, cariño, tú estás más caliente que el filo de una plancha, corazón. Te noto hambriento. Te noto hambriento. ¿Estás pasando hambre, cariño? Vete en Zunga. ¿Dónde es Zunga, corazón? No conozco. Vete en Zunga, dice. ¿Zunga o sauna? Ay, de verdad, la niña, el niño, perdón, el niño no se entera. Pero cariño, yo no voy a ir a una sauna en plan devorador, dice Ando. Ya te veo ya. Yo no voy a ir a una sauna donde van a ligar. No, yo miré a una sauna del gimnasio. Ya está. Zunga dice, el traje de baño. Ah, el traje de baño. Ah, ya me imagino que es ya me imagino que es Derlis. Cariño, estás terrible, corazón. Estás terrible. ¿Cuánto tiempo es que no comes carbohidrato, cariño? Siento que necesitas carne. Siento esto. Es que de verdad, esto de volverse vegano es muy malo, ¿vale? Dice, bendiciones Richard desde Argentina, 5511 Valeria, 15 días. Uy, para ti es mucho, cariño, por Dios. Corazón, ¿cómo aguantas? Ya es mucho tiempo, 15 días, corazón. El cuerpo necesita carne, cariño, de vez en cuando, ¿vale? Porque si a lo mejor tú me dices, Richard, bueno, Richard, no quiero gluten, solamente voy a comer vegetales, ¿vale? Al final el cuerpo se resiente, corazón. Te entiendo, ¿vale? Busca una rebaja por ahí, Derlis. Alguna rebaja para que te vendan la carne más barata. Necesito proteínas de alto valor biológico, dice. Ay, Dios mío, el niño. Corazón, ¿quieres que sea prácticamente bio? ¿Quieres que sea bio, corazón? Dice, hola Richard, bendiciones, mucha salud. Janet Blanco, bendiciones, cariño, ¿cómo estás?
Dice, Valeria pone corazoncitos. YouTube tiene una opción de corazoncitos. ¿Por qué no ponen corazoncitos? Es que de verdad, sinceramente, ahí están los corazoncitos. Pongan corazoncitos. Les pesa la mano. Ahora sí recién están poniendo, ¿ves? Es que de verdad, si lo ha puesto YouTube será por algo, ¿no? No sé si a lo mejor de repente esto da más puntuación. Es que no lo sé, de verdad. No lo sé. Yo solo sé que ese corazoncito apareció ahí y ya está. No sé si a lo mejor esto influye para que YouTube notifique, no lo sé. Janet Blanco de los Santos, bendiciones, corazón, voy a tomar agua. Vamos a ver, que se sigan conectando. Hoy voy a tomar agua como un vikingo. ¿Por qué, Richa? Porque hoy he comido arroz blanco con una ensalada de atún con cebolla, cariño. Mucha cebolla y limón. Entonces tengo sed. Ingrid Arango, bendiciones, corazón. Ingrid Arango, se siguen conectando, ¿vale? Pasen la voz. Richard, me encanta. Hoy es el día del Arcángel Miguel. Ah, mira, corazón, claro, el mes de octubre. El mes de octubre, corazón. El día del Arcángel Miguel. Pues, cariño, pues haz tus oraciones. Claro, el mes de octubre es de los santos y de los ángeles y arcángeles. Dice, qué rico atún, arroz y cebolla. Sí, corazón, un enceboladito con limón. Uy, por Dios, pero un platazo así, un platazo. Como no voy al gimnasio por el tema de la nariz, entonces tengo que controlar mi peso, cariño. ¿Qué quieren que yo me presente en la pantalla y me desparrame por todos los lados? Tengo que conservar mi peso. En Paraguay es feriado hoy. Ay, pues mira, cariño. Corazón, pues mejor, cariño. El ganado está suelto. El ganado está suelto, cariño. Richard, me encanta tus lecturas. Abrazo desde Chile. ¿Cachai o no cachai, cariño? ¿Hay pololo o no hay polola? Dice, un abrazo desde Medellín, Colombia, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Ay, el acento colombiano me gusta, pero no me lo sé. No me lo sé, pero me encanta el acento colombiano, ¿vale? Vamos a ver, es que lo hablan como cantando, o me parece, pero me gusta mucho el acento colombiano. El café también me gusta, ¿vale? El café también. Dice, a mí aparte de su acento me gusta. Ay, por Dios, cariño, a ti te gustan todos, Derlis. A ti te gustan todos, guapo. Es que de verdad, tú no haces asco a nada. Aparte de su acento me gustan ellos, dice. A ti te gusta todo, cariño. Derlis, cariño, tienes que hacer algo porque se te va a subir a la cabeza esa calentura, Derlis. Se te va a subir a la cabeza, corazón. Te noto tenso, nervioso, cariño. Estás como si fueras un león que no comes una semana carne. Te noto así. Vamos a ver. Dice, hola cariño, ponte la corona, me encanta verte con ella. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Pues hoy día la lectura bonus, que he hecho 6, las 6 hay corona, ¿vale? Ya le he puesto lo que es en el muro. Las 6 tienen coronas, cariño, porque se lo merecen, corazón. A pedido del público, me pongo la corona, cariño. Muy bien, ya está. Con tal que no me pidan que me pinte, entonces la corona sí. Raquel Torres dice, un mensaje de mi arcángel Miguel, dice, Piscis, bendiciones, corazón. Muy bien, vamos a ver. Un mensaje, no tengo el tarot del arcángel Miguel, pero voy a utilizar lo que es, tengo un mazo que es de puro arcángeles, ¿vale? Un momento. Vamos a ver, corazón, aquí está. A ver, cariño, por Dios. A ver. Ya está. Muy bien, cartas de los arcángeles. Aquí tengo de los arcángeles. Te voy a entregar esa, ¿vale? ¿Ves este masito, cariño? Yo estoy preparado, cariño. Vamos a ver, mi querida Raquel Torres, voy a buscar un mensaje, algún mazo del arcángel Miguel, voy a buscar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Raquel Torres del signo Piscis, Raquel Torres del signo Piscis, un mensaje de sus arcángeles. Raquel Torres del signo Piscis, un mensaje de sus arcángeles. Vamos a ver, cariño. Dice, el arcángel Aniel, ciclos lunares. Observa cómo la luna influye en tu energía
y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Y tú eres Piscis, cariño, la intuición. Creo que hay luna llena, ¿no? A ver, Richard, tu calendario. ¿Dónde está mi calendario? Si lo he tenido aquí. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Se ha caído aquí. Vale. ¿Hay luna llena hoy? A ver, en el calendario a veces sale, ¿vale? No, hoy no hay luna llena. No. Mañana hay luna nueva, si no me equivoco, o me estoy confundiendo. A ver, mis lunáticos y lunáticas. Entonces, a mí lo que me dice mi querida Raquel Torres, tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Siento que la intuición, cariño, te va a dar ese mensaje que tú estás esperando porque me dice ciclos lunares, corazón. Bendiciones. Dice, lectura general para la relación entre Wilfredo José Maldonado de Libra y yo, Diana Ospina de Géminis. A ver, corazón, respuesta rápida. Vamos a ver. Estefanía Quevedo, ¿cuánto tiempo, corazón? Vamos a ver. Diana, vamos a ver. Diana 04 pregunta. Un mensaje entre la relación Wilfredo José Maldonado. Se cayó. Sabía que iba a pasar y se cayó. Varias veces se me está cayendo un reflector y hoy se cayó. Ya está. Y creo que se rompió encima. Mira que hoy estaba pensando, digo, lo voy a anclar, lo voy a pegar y se cayó otra vez. 3 veces, pero se ha quedado colgado. Esta vez ha salido. A ver, chicos. Es que no sé qué pasa, que 3 veces se me ha caído. Pero bueno, ya está. Vamos a ver, lo voy a poner en su estado. Vamos a ver. Y creo que se ha salido el imán. A ver, chicos, porque ya no pega ya. Ya no pega. ¿Se ha salido el imán o se me ha roto? Vos tenés que comprar otro, chicos. Vos tenés que comprar otro. Sí, creo que se ha roto. Sí, porque ya no. Ahora sí. 3 veces se me ha caído. 3 veces, ¿vale? Al menos no te cayó encima. Estamos en luna llena, vale. 3 veces se ha caído, chicos. 3 veces. Y ya desde temprano digo, ¿por qué no aguanta? ¿Por qué no aguanta? Voy a ver si funciona, ¿vale? Un momento. Voy a ver si funciona. Pero 3 veces se me ha caído hoy día. A ver, chicos, por Dios. Richard, no insistas. Yo soy terco. Si funciona es un milagro. Si no, pues ya está. Si funciona es un milagro. Si no, ya está. Ah, pues sí funciona. Richard, ¿qué vas a hacer? Ponerlo otra vez. Sí funciona, pero veo que se ha rayado un poco, sí. Sí funciona, ¿vale? Pero es cierto que 3 veces se ha caído, chicos. 3 veces, no entiendo. Si yo le estoy poniendo... Un momento, ¿vale? Si yo le estoy poniendo igual que antes, no entiendo por qué se cae 3 veces. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner lo que es un trípode al costado. En caso que se quiere caer, que lo sostenga. A ver. Un momento, chicos, un momento. No sé qué ha pasado, que se me ha caído esto. A ver. Voy a poner algo. 3 veces se me ha caído. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. A ver. A ver, a ver. A mover la colita. Sí, pero igual, si esto se cae, se cae. ¿Cómo lo sostengo? Un momento, chicos, un momento. Porque no quiero que se caiga otra vez. Un momento, chicos. Voy a poner algo aquí, ¿vale? Porque luego tengo que corregir esto. Ya está. Le he puesto algo que puede sostener. Pero es muy curioso porque se me está cayendo constantemente. Tengo lo que es este sistema de luces, lo que ven los puntitos, y se me ha caído 3 veces hoy día. Lo he encontrado colgado. Y esta vez, pues, se ha desenganchado. La cabeza ha salido volando. Sí, se me ha hecho un poco de daño, pero bueno, funciona. Vale. A ver,
Mi querida Dayana, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios de universo me ayude. Dayana pregunta, lectura general. Vamos a ver. Es una respuesta rápida, ¿vale, guapa? Dayana pregunta, lectura general entre Wilfredo José Maldonado de Libra y yo, Diana Ospina de Géminis. Wilfredo José Maldonado del signo Libra, Wilfredo José Maldonado del signo Libra y Diana Ospina del signo Géminis, ¿qué nos dicen? Vaya nombre, cariño. Un poco más si lo dice, yo que sé. Wilfredo de las Casas, cariño. Es que de verdad, Wilfredo José Maldonado, Dios mío. La carta del sol. Si tú estás con esta persona, cariño, esta persona quiere vivir contigo, nos dicen de la pasión, nos dicen también de la claridad. Si tú no estás con esta persona, cariño, esta persona te está pensando actualmente, ¿vale? Es una carta buena, porque tenemos lo que es la carta del sol. La carta del mago me dicen que puede ver futuro o hay futuro entre vosotros dos. La carta de la estrella, la carta de la muerte, la carta de la rueda y la carta del juicio. Entonces, si vosotros dos están juntos, cariño, me dice que hay futuro entre vosotros dos, ¿vale? Me dice esto. Son señales, dice Diana. Yo también pienso eso, que son señales. Yo también pienso. Entonces, siento, cariño, que tu Wilfredo José Maldonado del signo Libra siente pasión, siente deseo por ti, ¿vale? Siento esto, cariño. Si tú no estás con esta persona te está deseando, esta persona te está pensando. Si tú estás con esta persona, me dicen que hay futuro entre vosotros dos. Hay pasión, hay atracción, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. A ver, corazón. Yo también pienso que son señales, pero es muy curioso. Vamos a ver, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del diablo, la pasión, cariño. La pasión, ¿vale? Porque sale lo que es la carta del diablo. Bendiciones, cariño. Dice, estamos empezando la relación, ¿vale? Pues entonces si están empezando la relación, cariño, el tema del deseo está muy latente, ¿vale? Por eso que me sale mucha pasión. Bendiciones, cariño. Puede ver futuro entre vosotros dos. Muy bien. Betty Bar dice, soy Géminis. Mi esposo Virgo no puede tener intimidad porque le sale cortaditas, ¿vale? Alguien está haciendo magia. Cariño, no todo tiene que ser magia. A lo mejor de repente no puede porque yo qué sé, tiene alergia, también puede ser el caso. Ha cambiado su pH, muchas cosas, cariño. No todo tiene que ser eso. Y más si a lo mejor de repente vosotros lo hacen con protección, pues entonces esto también produce algún estado de alergia. Tienes que ver eso, corazón, ¿vale? Pero ahora voy a preguntar. Vamos a ver. A ella le preocupa, Dios mío. Vamos a ver. Mi querida Betty Bar, del signo Géminis, se ve que su marido, no, hay un mosquito por aquí. Como empezó a llover, y es un mosquito, uy, este mosquito son los malos, es un mosquito negro, corazón. Casi lo mato, solo le golpeé un poco. Están apareciendo unos insectos que nunca había, cariño. No sé si vosotros han escuchado algo de una conspiración. Ya me estoy comiendo la cabeza ya. A ver, dice, no puedo dormir, dice. Ay, por Dios, la niña. Ya veo que no puedes dormir, mi querida Betty. Ya veo ya, porque carne es carne, cariño. Se puede caer el mundo, corazón. Puede haber hambruna, pero no de esa carne. Vamos a ver, cariño. Mi querida Betty Bar pregunta si le están haciendo algún tipo de trabajo a su hombre. Vamos a ver. Porque no puede responder. La carta de la justicia, la carta de la fuerza, la carta del sol, la carta del diablo, la carta del carro, cariño. Si no me hubiera salido la carta del diablo al costado de la carta del sol, yo te diría, pues simplemente es un tema de alergia. Pero como tenemos la carta del diablo al costado de la carta del sol, que representa lo que es la pasión, y la carta del diablo está al costado, cariño, yo te diría que están haciendo algo para que tengan vosotros problemas en la intimidad. Pero, cariño, te recomiendo que descartes, que se vaya a un dermatólogo y que lo explique lo que le está pasando, ¿vale? Esta es la respuesta que yo te doy. Porque, corazón,
Tema de salud, yo no respondo, pero veo ahí la carta del diablo. Su ex todavía tiene ropa de él. Ah, sí, cariño, pero ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué no se ha llevado la ropa? Ay, Dios mío, Dios mío. A ver, su ex está haciendo esto. Su ex está haciendo esto. Pregunta Betty Barr del signo Géminis con respecto a su hombre. Su ex está haciendo esto. Pregunta Betty Barr con respecto a su hombre. La carta del ermitaño en cuestión de respuesta me dice que no, cariño. Me dice que no, ¿vale? Puede ser otra persona, quizás. A ver, voy a sacar más cartas. Soy chismoso. A mí lo que me sale en primer lugar es una persona mayor, cariño, ¿vale? No vaya a ser que sea la madre de tu ex, de su ex, cariño, puede ser, o una persona mayor, porque me sale la carta del emperador, la carta del mundo, la carta de la sacerdotisa, el juicio y la carta de los enamorados, que es tu signo al final. Entonces, yo no veo que sea su ex, puede ser que sea otra persona. Bendiciones, cariño. Sí, podría ser, pero, uy, por Dios, bueno, en el rebaño del Señor se puede ver cualquier cosa, ¿vale? Si tú me dices, Richa, ¿cómo puede ser que su madre haga esto? Ay, cariño, por Dios, cuántas historias yo he escuchado, ¿vale? Cuántas historias yo he escuchado. Muy bien. Richard, ¿por qué el título El cuerpo lo sabe? Vicky Victoria, porque es viernes, cariño. Hay un dicho que dicen en Perú, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Es esto, ay Dios mío. Ella piensa que es otra cosa. Ella piensa que es otra cosa, cariño. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ese es el punto. Muy bien. Pero buena pregunta, cariño, ¿vale? Buena pregunta, me encanta. Soy de Puerto Rico, pues ya está, cariño, pues ya lo sabes. Cuando te vayas de fiesta, dilo, yo qué sé. ¿Cómo dicen en Puerto Rico? Oye, papi, oye, chico, creo que dicen, ¿no? Oye, chico, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Dios mío. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya está, cariño. Richa, pero ¿por qué el cuerpo lo sabe? Porque los fines de semana, como buen peruano que somos, cariño, mayormente los peruanos, y no me digan que no, porque es la verdad, porque yo soy peruano, cuando empiezan una fiesta, empiezan viernes, sábado, domingo y hasta lunes, cariño. Son así, son casi igual que los bolivianos. Son casi igual que los bolivianos, cariño, porque los bolivianos también, uy, Dios mío, cuando hacen una fiesta, cariño, empiezan de repente jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, pueden estar una semana o 2 semanas sin parar. Cariño, coma etílico, eso ya es coma etílico. Igual están casi los peruanos, ¿vale? Se lo digo así, corazón. Y yo soy peruano, y no me digan que no, pero así son las cosas. Dice, él es Capricornio y quiero saber si le están haciendo trabajos para retenerlo y por qué no se le dan los negocios. Vamos a ver. Mari Carmen, ¿cómo estás, cariño? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ayer has estado, ¿no? ¿Cómo estás, corazón? Buenas tardes, Mari Carmen, cariño. Se me ha caído las luces, Mari Carmen. Hubieras visto, me quedé así. Salió volando la cabeza de mi luce porque es un muñequito. A ver, mi querida Patri pregunta, ¿a Capricornio le están haciendo algún tipo de trabajo para retenerlo? Que Dios universo me ayude. Mi querida Patri pregunta si a Capricornio le están haciendo algún tipo de trabajo. Patri pregunta, ¿a Capricornio le están haciendo algún tipo de trabajo? Vamos a ver. La carta de la luna, la carta de los enamorados, la carta del ermitaño, la carta de la sacerdotisa, la carta del mundo. En cuestión de respuesta me dice la consultante ya lo sabe. La consultante ya tiene la respuesta. Si tú me dices, Richa, bueno, Richa, yo sospecho hace mucho tiempo. Dime, sí, hace mucho tiempo que lo están haciendo, ¿vale? Porque tenemos la carta de la luna al principio de la lectura y tenemos aquí lo que es la carta del ermitaño para que su vida vaya lenta también, corazón. Sí, lo recomiendo que se haga la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, que lleve consigo lo que es una sortija de acero, que se proteja, ¿vale? Lo recomiendo esto. Es un sí, corazón. Es un sí, dice. Hoy es día de disco. Claro, corazón, pero yo me quedaré en casa porque tengo que colgar 6 lecturas bonus por ustedes y al final ni lo miran, sinceramente. Es que de verdad, les voy a poner velas negras a todos, a todos. Muy bien, voy a tomar mi agua.
Ay, por Dios, pobre mi lucecita, cómo ha salido volando. Qué pena. Y se escucha como si se hubiera desprendido. Luego lo voy a desarmar y lo voy a revisar todo. Por el momento que siga funcionando. Pobrecillo. Muy bien, me contestaste a la pregunta con el suricato. Sí, corazón, me he liado yo, cariño. Me he liado yo porque todavía estoy tenso porque las luces me han caído encima, cariño. Y por ahí me han dicho es una señal. Puede ser que sea una señal. Lucy Lu, ¿cómo estás, cariño? Hola, Richard, gusto en saludarte. Bendiciones, Lucy Lu. Bendiciones, cariño. A ver, youtubers, ¿por qué me perdí de ese momento? Sí, corazón, me cayó las luces aquí, salió volando. Dios mío. Muy bien, aquí estamos otra vez. Bueno, es que el diseño de esa luz es una cabecita que tiene que sostenerse en un cuerpo y el cuerpo no tiene mucha estabilidad. Te soy sincero, ¿vale? Entonces más adelante tendré que comprar mejor otro tipo de luz. Dice, te estás portando mal. Yo hace tiempo que me porto mal, cariño, pero sin embargo me llega bendiciones. Y la luz lo sabe. Carlos, cariño, hace tiempo yo me porto mal. Hace tiempo. Soy un chico malo. Soy un chico malo y merezco ser castigado. Ay, por Dios. Gina Díaz dice, hola, te cuento que me han sorprendido mucho tus palabras anteriores a las lecturas. ¿Qué signo eres, Gina Díaz, cariño? Dice, un cocotazo, un chancletazo. Claro, Vicky Victoria, corazón. ¿Qué signo eres, Gina Díaz, corazón? Dímelo, cuéntalo. Quiero chisme, cariño. A pesar que estoy mal de la nariz, tengo energías, corazón, ¿vale? A ver, quiero chisme. Quiero chisme porque si no voy a poner TikTok. Estoy tentado a poner. Ay, por Dios, me llegó de golpe. Cáncer, cariño. Cuánto drama, sinceramente. Tu vida es como si fuera La Rosa de Guadalupe, cariño. O una novela turca. Que cuando van a decir lo que es una frase, tardan una hora, cariño. Te quedas ahí. ¿Lo dice? No lo dice. Dios mío. Ay, los turcos son más dramáticos que los mexicanos y los peruanos. Muy bien. No, no me hice daño, Mari Carmen. No, se pasó por aquí. Vamos a ver. Dice, te llegó el cocotazo ya, cariño. Kenia Roberts, cariño. Richard, estoy por irme a mi examen. Uy, toda la buena bendición. Dean la bendición a Kenia Roberts, chicos, porque va a dar lo que es un examen. Se está reinventando. Toda la buena vibra para Kenia Roberts. Dice, deséame suerte y mándame bendiciones. Toda la buena vibra para Kenia Roberts, chicos y chicas, por favor. Toda la buena vibra para Kenia Roberts, porque va a rendir lo que es un examen muy especial, cariño. Se está reinventando. Bendiciones, Kenia Roberts. Digan ahí, bendiciones, Kenia Roberts. Toda la oración para Kenia Roberts, chicos. De verdad, para preguntar gratis, sí, ¿no? Para eso sí. Sin embargo, no dicen bendiciones. Es que de verdad, sinceramente. Para preguntar gratis, sí. A ver, manden bendiciones a Kenia Roberts o lo pongo velas negras y mañana se le cae el cabello a todos. A todos se le va a caer. Dios mío. Ay, Dios mío, pero qué sosas que son. Nadie se ha dicho bendiciones. Cuánta maldad, Dios mío. Kenia, yo te envío toda la bendición del mundo, Kenia. Toda la bendición, ¿vale? Voy a empezar a responder. Te voy a enviar un mensaje del arcángel para mi querida Kenia Roberts. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para Kenia Roberts. Te deseo toda la suerte del mundo, ¿vale? Y como tú mismo dijiste ayer, este es un examen, te faltarían 3 más. Ponle ganas, cariño. No te rindas hasta no quemar el último cartucho. Vamos a ver, corazón. Mi querida Kenia Roberts, un mensaje de los arcángeles. ¿Qué me dicen, cariño? Jardín eterno. Escucha. Deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo. Confía, cariño. Y ponga sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino. Actúe como tal. Tienes que creer en ti, mi querida Kenia Roberts. Toda la bendición del mundo, corazón. No te pongas nerviosa, ¿vale? Es un examen, ya está. Es un examen. No te pongas nerviosa, cariño. No te pongas nerviosa. Entonces todo va a ir bien. Muy bien. Mi querida Luz Reyes dice,
Me gustaría saber si vamos a tener victoria en el amor y estaremos juntos de nuevo, ya que hace tiempo nos alejamos, dice Sagitario, y a mí Libra. ¿Es mejor alejarme ya? Cariño, pero por qué tú piensas que no puede funcionar? Cuando tú dices, es mejor alejarme ya y tú preguntas si va a haber victoria, es porque hay una duda. Tú tienes que ir con toda la buena seguridad, con toda la buena vibra, que si no va bien, pues no pasa nada, al menos lo has intentado, cariño. Pero no digas que si funcionará, no funcionará, porque entonces no llega. Mi querida Luz Reyes, vamos a ver. A ver, mi querida Luz Reyes pregunta, ella es del signo Libra y él es del signo de Sagitario. Se ve que se alejaron hace tiempo y quiere saber si ellos pueden tener lo que es una oportunidad. Luz Reyes pregunta si podrá tener una oportunidad con Sagitario. Ella es del signo Libra. La carta de loco, cariño, aunque en cuestión de respuesta es un no, pero la carta de loco te dice, tienes que arriesgarte, ¿vale? Entonces, no digas que si va a funcionar, no va a funcionar, si vosotros no dan el primer paso. Tienes que arriesgarte, me dice mi querida Luz Reyes, ¿vale? Aquí, si te das cuenta, Luz Reyes, aquí hay un personaje muy joven, aquí hay un gatito que lo detiene, que puede ser tus inseguridades, tus miedos. El número 0 nos dicen, todo puede pasar en esta historia. La carta de loco me dicen, el impulso, arriesgate, cariño, arriesgate. Lo que tenga que pasar, que pase, vive el presente, vive el momento. Vamos a continuar. La carta de la rueda, la carta del mago, la carta de la templanza, la carta del carro y la carta del diablo. Me dicen, cariño, tómate las cosas con calma, esta relación puede funcionar, pero es importante, corazón, que vosotros vivan su historia ustedes mismos. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del diablo al final. A lo mejor de repente se mete en terceras personas. Entonces, corazón, recuerda que la relación de pareja es de 2, no de 3, de 4, de 5, de 20. Puede funcionar, ¿vale? Tienes que creer. Bendiciones, cariño. Dice... Esme Pérez. Hola Richard. Moisés Reyes, Diego, del 1 de julio, Cáncer, y del 15-12. ¿Por qué no me pones signo? Es que de verdad, te voy a poner velas negras. A ver, del 15-12. Del 1 de julio es Cáncer y del 15-12 podría ser Sagitario o Capricornio. A ver, 15 de diciembre, signo. Sagitario, muy bien. Del 15-12 dice, hola Richard, Moisés Reyes del signo Cáncer terminará pronto su relación con Ofelia Cruz y volverá a buscarme. Ay, por Dios, la usurpadora. Esme Pérez pregunta, Moisés Reyes del signo Cáncer terminará pronto su relación con Ofelia Cruz. Vamos a ver, Ofelia Cruz. Él o ella es del signo Sagitario. La carta de colgado, la carta del mundo, la carta del emperador, la carta del diablo, la carta del loco. En cuestión de respuesta me dice, va a terminar si tú haces algo para que termine, ¿vale? Porque me dice, todo depende de la consultante, cariño. Si tú quieres que esta persona termine y tú sabes algo o tú de repente conoces cómo hacer esto, pues ya está, tú tienes la palabra. Yo particularmente veo, cariño, que todavía va a costar, ¿vale? Hace falta tiempo, no va a ser en este año, cariño. Pero si tú quieres acelerar, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Bendiciones, corazón. Ay, de verdad, la usurpadora. Dice, Carolina García, ¿cómo estás, cariño? ¿Cuánto tiempo? Todos vuelven de la tierra en que salieron, del embrujo incomparable de su amor. Un consejo de Los Ángeles, soy Libra. Vamos a ver, corazón. Esther Scorpio en la lectura bonus. Sí, está Scorpio en la lectura bonus. Estefanía Quevedo, eso quiere decir que tú no revisas mi canal, porque yo le he puesto en el muro, guapa. Le he puesto en el muro. Es que de verdad, sinceramente. A ver, Carolina García del signo Libra, un mensaje de los arcángeles. El arcángel Gabriel. Carolina García del signo Libra, un mensaje de los arcángeles. El arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude. Escucha. Dice, cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca a la chispa divina que hay en su interior. Tomes el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de tu cuerpo, mi querida Carolina García. Entonces, mi querida Carolina García, recuerda que este mundo es un mundo de cambios, de momentos buenos, momentos difíciles. Lo importante, cariño, es saber elegir o simplemente saber apostar a las oportunidades. Si a lo mejor de repente hay una situación que te tiene bloqueada, cariño, es importante que ya tomes lo que es una decisión o simplemente hagas cambio para que esta situación mejore. Si tú de repente me dices, Richard, quiero hacer un cambio de casa, cambio de trabajo, etcétera, etcétera, hazlo, me dicen, ¿vale? Porque es una semana, es un mes, es un año propicio para los cambios. En cualquier aspecto de tu vida, cariño, me dice mi querida Carolina García, que no te quedes estancada. Tienes que empezar a hacer cambios en tu vida, corazón, ¿vale? Bendiciones, cariño. Dice, ok, gracias. Es que está fallando muchísimo mi internet, Richard. No me dejaba escribir, por eso fui muy breve. Vale, corazón, no te preocupes. No te preocupes. Te retiro la vela negra. Te retiro la vela negra, corazón. Lo importante es que hayas escuchado el mensaje, ¿vale? La respuesta. Eso es lo importante. A ver, quiero chismes. Hola, amor, es que no nos ha hecho magia porque ya casi 4 años. Hola, amor, es que nos han hecho magia por casi 4 años. Recuerda que la magia no es duradera, poco a poco va perdiendo su efecto, cariño, es como la salud, el cuerpo va recobrando lo que es resistencia, va creando anticuerpos, entonces tarde o temprano la magia se termina. Muy bien, a ver, quiero chisme, o voy a poner TikTok, estoy a punto, estoy tentado de poner TikTok. Agüita. Muy bien. Agüita de coco para calmar la sed. Agüita de coco para calmar la sed. Muy bien. Richard, ¿por qué tomas tanta agua? ¿Estás con resaca? No, cariño, simplemente que he comido arroz blanco con atún y cebolla, nada más. Arroz blanco con atún y cebolla, cariño. Dice, Richard, ¿es verdad que a los signos fijos no se le puede hacer magia? A los signos fijos. Pero, ¿a qué te refieres a los signos fijos, cariño? Ese es el punto, los signos fijos. Vamos a ver. O sea, depende de la energía de la persona. Sí, depende de la energía de la persona. Eso sí, ¿vale? Mira. Bendiciones, Eli Palacio, desde México. Recuerda, yo siempre digo, la palabra libre albedrío, cariño. No vayan a pensar que la palabra libre albedrío está por las puras, como digo yo, como dicen en mi lindo Perú. Para que pueda existir magia en tu vida, para que te llegue la brujería o este tipo de endulzamiento o encantamiento, es porque tú crees mucho en esto. Cuando tú crees mucho en esto, estás abriendo una puerta, cariño. Entonces, Richard, pero entonces tampoco tengo que creer lo que es en el tarot. No tiene que ver nada, cariño. Yo creo lo que es en el tarot, pero yo no estoy pensando en la brujería. Yo no estoy pensando, yo prácticamente no lo tengo ni en mi cabeza. Vosotros me lo recuerdan siempre. Yo no, yo no. ¿Por qué? Porque entonces, si es que yo empiezo ¿cómo dice? Ay, la palabra no me sale. A volverme loco, paranoico, a volverme paranoico, cariño, pensando que me están haciendo brujería, pues entonces al final me llega. Mira, yo hoy día he tenido un sueño muy raro, pero muy raro, le soy sincero. He soñado que un tarotista muy famoso de aquí de YouTube hacía un comentario lo que es en mi contra. Y yo, sinceramente, cuando he escuchado ese comentario, yo simplemente he dicho, si tienes algo que decirme, me lo dices a mi cara, nada más. Pero me sorprende por qué tengo este tipo de sueño.
pero no me estoy volviendo paranoico, cariño, pensando que a lo mejor de repente esta persona me está haciendo algo para que las cosas me vayan mal, etcétera, etcétera. Es una persona que nunca he tratado, es una persona que, ¿cómo te puedo decir? Ni comento, no estoy ni suscrito ni nada, pero sí sé que existe, pero yo ni pienso en esta persona. Desde que he empezado lo que es el tarot, es la primera vez que sueño con esta persona que está hablando mal de mí. Quizá de repente puede ser que mi intuición me quiere decir algo, pero no me estoy volviendo loco. Entonces, yo cierro las energías. Para que a vosotros no lo llegue lo que es el mal, no piensen en ese punto negativo. No estén pensando en la brujería, en el hechizo, nada. Simplemente piensen en lo que es en Dios, cariño. Cuando se vayan a dormir, digan, Dios, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Protéjanse. Eso es lo que tienen que hacer. Tu intuición es más fuerte, dice. Richard, tu don es más grande ahora que ves visiones. Podría ser y se está cumpliendo. A lo mejor de repente por eso están hablando de mí. Puede ser, ¿vale? Me estarán criticando, cariño. Me estarán criticando. Miren, ¿se acuerdan, chicos, que hace 2 semanas, creo, yo hice un video y dije, protejan a sus niños, ¿vale? Protejan los colegios, porque va a pasar algo. Y yo me he visto en ese lugar. Aquí en España, ayer ha pasado algo muy grave, ¿vale? En la cual, no sé cuál es la situación, pero ha habido 4 heridos por el momento. 4 heridos en una escuela. Entonces, corazón, se va cumpliendo poco a poco, se va cumpliendo. Y quizá de repente por eso puede ser que estoy en la boca de todos. Puede ser, ¿no? Dice, Richard, es que tú tienes un encanto inigualable y a muchos es lo que no les gusta. Eso puede ser, sí, puede ser, cariño, sí, yo lo reconozco, ¿vale? Yo lo reconozco. Yo no digo que yo estoy lo que es en el top, no, porque hay muchos tarotistas que tienen muchas visualizaciones, pero si vosotros se dan cuenta, yo no sigo su línea de ellos. Yo no soy hermético, porque todo lo que dan el tarot son herméticos. La carta del colgado, alguien está hablando mal de ti, presiento que están conversando. No, yo lo digo, pues mira, acá hay una cucaracha que está hablando mal de ti, te odia, te odia. Lo pongo un poco de dulzura, de calor, de flow. Yo no soy un robot, una máquina para solamente soltar. Yo también quiero divertirme. Parece como si fuera lo que es el tarot, yo que sé, cariño, que estamos en servicio militar. Parece como si fuera servicio militar, cariño. No, hay que reírse un poco, porque vosotros ya tienen bastante con su vida, con sus problemas, como yo para hacerle más aburrido y cansino. Entonces, por eso que yo tengo esa forma de dar lo que es el tarot. Porque lo han visto o no. Yo soy cotilla, ¿vale? Yo chismoseo, corazón. Yo he visto una persona que también tiene mucha gracia y me encanta mucho, Cafecito y Tarot, ¿vale? También tiene ese puntito de gracia, que sonríe, no sé, te hace entrar lo que es en confianza, te soy sincero. Pero luego de ahí, cariño, el resto está muy serio. Al menos los que conozco, ¿vale? Al menos los que conozco, el resto es muy serio, de verdad. Muy bien. Richard, no hables por demás porque te van a condenar. Tienes razón, me quedo así, calladito. Como cuando hablé de Shakira que me dijeron, con la boquita cerrada te ve más guapo. Sí, ella es muy buena, dice, pero me confunde mucho sus lecturas, cariño. Bueno, corazón, no sé, a lo mejor, cariño, a lo mejor te confunde porque es mujer, cariño, porque las mujeres no se entienden. Es esto. Debe ser esto, corazón. Porque, cariño, las chicas son muy difíciles de entender, ¿vale? Las mujeres son muy difíciles de entender. Es un libro, es una enciclopedia que jamás entenderé. Agarra el consejo de Shakira, dicen. No digas nada. Agarra el consejo de Shakira. Así me dijeron. ¿Por qué te metes con Shakira? Me dijeron. Y yo digo, mientras que tú te haces hígado, reclamando a mí, Shakira ni sabrá quién eres tú, cariño, ni se acordará, ni en sus oraciones estás. Es esto. Ay, Dios mío. ¿Por qué se hace hígado? Es como defender a un político, cariño. Es así. Es como defender a un político, corazón, ¿vale? Muy bien.
Dice, hola Richard, me encanta tu forma de ser, eres alegre y eso es bueno, te felicito. Gracias, corazón. Elsie Mora. Richard, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, Dios mío, sí, corazón. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Dice, qué dolida. Sí, cariño, hoy por Dios me han dicho de todo. Algunos me han defendido, ¿vale? Pero ha habido un 20%. Dios mío, cariño. Me han dicho de todo, cariño. Hay palabras que no puedo decir, ¿vale? Pero a mí me entra por aquí, me sale por allá. Es esto. Y las Géminis peor, dice, peor. Ya, corazón, las Géminis peor. Uy, son cascabeles. Son cascabeles, son víboras. Y los Virgos. Ay, Dios mío, cariño, Dios mío. Vamos a ver. ¿Qué más dice? Un abrazo desde Holanda. Yo también me lío con algunas lecturas, dice. Es que piensa que la persona que hace la lectura está dando un mensaje para miles, cariño. Y cada persona tiene una historia. No todos estamos viviendo la misma historia. Por eso, de una lectura, sea de quien sea, solamente saca lo que mejor suene para ti. Y quizá de repente de esa lectura de 20 minutos, de 40 minutos, puede ser que solamente coincida 5% o un 10%. Piensa que somos miles. Cada persona es un mundo diferente. Dice, no le pares bolas a gente envidiosa, ya corazón. No, yo los ignoro, cariño, yo los ignoro. Pero yo me he dado cuenta, no sé si vosotros se han dado cuenta, las predicciones tienen mucho éxito, especialmente cuando lo cuelgo un sábado. Tiene mucho éxito las predicciones, ¿vale? Es esto. Un abrazo fuerte desde México, Marcelino Reza. Bendiciones, corazón. Siga abierto el super chat. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que yo me he olvidado? Es que de verdad, sinceramente, voy a poner TikTok ahora. A ver, voy a comer mi caramelo. Muy bien. Vamos a ver. Hay un zancudo que por aquí está intentando picarme. De verdad, me voy a levantar y lo voy a electrocutar. Tengo una raqueta ahí, que es eléctrica. Todavía no estoy respondiendo gratis, ¿vale? Y si siguen así, no voy a responder gratis. Y si siguen así, no voy a responder gratis. Donaciones. Es que de verdad, para comprar las zapatillas de su hombrecino, cuando te dice la Lupe o Pepelucho, ay cariño, te amo, amor, cómprame esa camisa, 50 euros, hay una camisa. Ay, esa zapatilla de marca, ese móvil Richa, por favor. Hasta venden un riñón, creo, para comprarles. Ahí sí gastan dinero, de verdad. Y conmigo no. Coco, ¿cómo estás, cariño? Dice, Blue Gamer pregunta, Ana de Sagitario pregunta, Esmeralda León o Sonia de Géminis, ¿quién de ellas mandó que robara mi casa? A ver, vamos a ver. Ana de Sagitario pregunta si Esmeralda León o Sonia de Géminis. Vamos a ver. Dentro de estas dos personas, han sido partícipes para que roben su casa, porque a lo mejor de repente no son ellas, cariño. Blue Gamer pregunta, dentro de esas dos personas han sido partícipes, vamos a ver, para que roben su casa, Esmeralda León o Sonia de Géminis, vamos a ver, cariño. El colgado, la rueda, la muerte, la templanza, cierras con la emperatriz. Me dice, la consultante ya tiene la respuesta, cariño. A ver, voy a seguir descartando. Esmeralda León, robó su casa o mandó para que robaran su casa de Blue Gamer. Vamos a ver. Vamos a ver. En cuestión de respuesta es un sí. Ahora voy a preguntar. Sonia de Géminis. Vamos a ver, corazón. Sonia de Géminis. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Sonia de Géminis. Vamos a ver, cariño. A ver.
Me dice, la consultante ya tiene la respuesta con Sonia de Géminis, ¿vale? Pero con, con Esmeralda de Leo es un sí. Con Sonia de Géminis me dice la consultante ya tiene la respuesta. Entonces, yo me voy a lo seguro, ¿no? Pero si tú me dices, Richard, no, yo siento que es Sonia de Géminis, pues entonces Sonia de Géminis también. Pero Esmeralda de Leo también, corazón. Bendiciones. Muy bien. La razón por qué lo hicieron. Cariño, porque te odian. ¿Por qué más? Es que de verdad. A ver, corazón. La razón. Por dinero, cariño. Sale la carta de la rueda. Por dinero. Querían dinero, ya está. Nada más. Porque sale lo que es la carta de la rueda. Necesitaban dinero, cariño. Es esto. Muy bien. Las cómplices. Tal cual. La razón por qué lo hicieron, ya lo respondí. Vale, siga abierto lo que es el super chat. Siga abierto, chicos. Fuerza, cariño, fuerza. Dice, son mis compañeros de trabajo, qué triste. Pues tienes que ir con cuidado, cariño, ¿vale? Tienes que ir con cuidado. Yo cuando trabajaba lo que es en un restaurante también, yo tenía lo que es la llave de mi taquilla, ¿vale? Pero las personas que no ponían llave siempre lo robaban. Siempre lo robaban, cariño. Dice, todavía no estoy respondiendo gratis, ¿vale? Todavía no estoy respondiendo gratis. Y si siguen así, no va a haber gratis. A ver, Richard, ¿hoy estás guerrero? Sí, hoy estoy guerrero. Ay, Dios mío, ¿por qué siempre tiene voz? ¿Por qué siempre? Mira que lo bajo. Listo. Vamos a ver. Dice, hoy andas venenoso. Claro, cariño. Piensa que cuando yo estoy enfermo boto mucho veneno. Me vuelvo malo, cariño, porque no me soporto. Dice, chicos y chicas, ¿por qué no entiende gratis al final? Coco, ya sabes lo que tienes que hacer, cariño. Empieza, desahógate. Desahógate, Coco. Coco, desahógate, corazón. Richard, hay mucha gente envidiosa y mala y las hipocresías. Un montón, corazón. Un montón. Tienen que ir con cuidado, ¿vale? Vamos a ver. Bendiciones, cariño, Abril. Bendiciones del signo Géminis. Bendiciones. No me tientes, dice. Coco, hazlo, cariño. Sé que hay pocos seguidores ahora, pero da igual. Da igual. Aquí nadie tiene corona. Solamente yo. Solamente yo tengo corona. Ay, por Dios. Coco, cariño, desahógate. Yo sé que tú has venido tensa. Yo sé. Y esta es como una terapia para ti, mi querida Coco. Desahógate, corazón. Desahógate sin bloquear temporalmente. Ay, por Dios, cariño. Vamos a ver. Hoy también tiene lectura bonus cáncer. Ya está. Creo que eso me pregunta Gina Díaz, ¿no? Hoy también tiene lectura bonus cáncer, cariño. He hecho 6. He hecho 6. Hoy día es viernes de locura. Viernes de locura, cariño. Vamos a ver. TikTokeros, a partir de 100 puntos respondo, pueden enviar lo que es 100 rosas, unas gafas, puede ser corazón en mano o más información. Le he dicho que respondo con dinero y se han ido, cariño. Había una conectada y ya se fue, ya cero, dice ahora. Ay, por Dios. Muy bien. Dice, está desatado Richard, por eso me encanta estar aquí viéndote. Claro, corazón, no vamos a estar aburridos. No, no, no. Ya estoy aburrido ya porque no me dan donaciones. No les voy a aburrir más. Entonces, dice, castigados, castigados. Ahí va una, dice. No, pero ni tú estás aquí, Estefanía, porque no te veo. Me sale cero conectados. Ni a ti te veo, Estefanía, aquí, ¿vale? Kiara Martínez se ha unido, dice. Hoy de verdad, Kiara Martínez entra por aquí y por YouTube no me ha dicho nada. Está calladita por YouTube. ¿Por qué estás callada, Kiara? Cariño, ¿por qué no saludas, Kiara, por YouTube? Corazón, ¿qué ha pasado, cariño? La tortuga no te ha hecho caso. O Aries, te he dejado. Está calladita, Kiara. Dice, no me notificó YouTube. Ya, cariño, YouTube no notifica. Cuando quiere lo hace, pero vosotros tienen que estar atentas. Por eso que yo le he puesto lo que es en el muro.
que los super chats van a ser los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, los viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, y los domingos a las 8 p.m., horario de España. Dice, sí, es que ella, si mal no recuerdo, sí, es que es ella, dice. Yo estoy conectada. Ah, mira, aquí está mi mamá. Por Dios. Aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá también conectada. Uy, Dios mío, pobrecita. Cuidado con los Hitter, Heiter, Hoiter. Dice Richard. Escorpio. Emmanuel Morales de Libra aún me recuerda. Dios mío, corazón, de verdad. ¿Por qué no pasas página, cariño? De verdad. A ver. Estefanía Quevedo, sí, aún te recuerda, sale la carta de los enamorados, que nos hablan de Géminis, cariño, aún te recuerda. La carta también de la emperatriz, la carta del loco, la carta de la sacerdotisa, la carta del colgado y la carta del carro. Pero siento, corazón, que una persona mayor lo manipula mucho, ¿vale? Puede ser los padres, pero sí te recuerda. Bendiciones, cariño. Dice... Bendiciones, Richard, soy nueva. ¿Me puede decir cuáles son los sentimientos de Fernando Ezequiel de Leo por mí? ¿Habrá reconciliación? Yo soy Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, cuáles son los sentimientos de Fernando Ezequiel del signo Leo. Los sentimientos de Fernando Ezequiel del signo Leo hacia Isabel del signo Tauro. Vamos a ver. La carta de la justicia, cariño, en estos momentos tiene mucha inseguridad de lo que siente por ti, porque tenemos la carta de la justicia. En estos momentos está pensando, está meditando, si a lo mejor de repente debería volver contigo, si a lo mejor de repente existe lo que es una oportunidad. En estos momentos no sabe lo que quiere, ¿vale? Vamos a ver si vosotros en un futuro, porque todo puede cambiar, esta persona va a volver o no. La carta del carro, la carta de colgado, la carta del papa, la carta de la luna y cierras con la carta de la templanza. En un futuro vosotros van a volver, pero tenemos la carta de la luna al costado de la carta de la templanza. ¿Sabes qué me dice, cariño? Que esta persona vuelve a tu vida con sus mismos errores. Entonces, no sé si te conviene, ¿vale? Richard, me da igual, Richard, me da igual. Me da igual que me ponga los cuernos. Me da igual, pero que vuelva. Pues va a volver con sus mismos errores, cariño. Entonces, no sé si te conviene, ¿vale? Richard, ¿quién eres tú para decirme qué es lo que me conviene? Yo lo quiero a él. Va a volver, cariño, va a volver, pero va a seguir siendo la misma cucaracha. Ya está. Bendiciones. Dice Blue Gamer. Cantarero de Géminis está embarazada. Ay, Dios mío, la niña de corazón. Hoy has venido en plan chismosa, ¿no? Hoy has venido en plan chismosa. A ver, Blue Gamer pregunta. Cantarero de Géminis está embarazada. Cantarero, primera vez que escucho un nombre así. Cantarero. No me conviene, dice. No te conviene, cariño. No te conviene, ¿vale? No te conviene, corazón. Ese hombre va a venir igual, como la canción que canta Rocío Jurado. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, lo conozco como a mí. Es un gran necio, un estúpido engreído, orgulloso y caprichoso. Cariño, no te conviene, corazón. A ver, vamos a ver. Dice, vamos a preguntar si Cantarero de Géminis, primera vez que escucho un nombre, ¿vale? ¿Está embarazada? Primera vez que escucho ese nombre. Primera vez que escucho ese nombre. Me dicen, corazón, aunque me sale lo que es de respuesta, sí, tengo lo que es la carta de loco en el presente. Entonces, la carta de loco me dicen, todo puede pasar con esta historia. Yo particularmente, cariño, yo te diría que es un no, ¿vale? Aunque las cartas me dicen sí, yo también tengo que sacar mis propias conclusiones, porque la carta de loco en el presente me dicen, todo puede pasar, o a lo mejor de repente es una persona que dice, estoy esperando y al final no está esperando, al menos ahora no,
pero luego quizás de repente se embaraza y sí. Yo particularmente, cariño, si esta persona está diciendo que está embarazada, no, ¿vale? Y si lo está, sale la carta de loco, cariño, que es una carta de inestabilidad, cariño. Muy bien. Bendiciones. Dice, Adaltón pregunta desde Brasil, cariño. Richard, ¿podré superar este momento difícil? Soy virgen. Ay, cariño, Dios mío, una virgen. Adaltón, cariño, ¿eres virgen? Cariño, tarde o temprano, seguro yo que sé, dejarás de ser virgen. Será Virgo. Dios mío. Corazón, seguro que pierdes tu virginidad, cariño. Adaltón, voy a preguntar, ¿vale? Yo pienso que es Virgo. ¿Vale? Yo pienso que es Virgo. Vamos a ver, cariño. Tienes que sonreír, corazón. Mira, al margen del problema que tú tengas, Adailton, corazón, si tú te centras mucho en ese problema, al final vas a terminar hundiéndote lo que es en tu bucle. Todos en esta vida, corazón, en algún momento tenemos algún tipo de decepción, algún tipo de problema. Pero esto no quiere decir que se acabe nuestra vida, cariño. Simplemente es parte del aprendizaje. Aquí no tiene culpa ni Dios, no tiene culpa ni tu mamá, no tiene culpa ni la persona que te ha hecho daño. Aquí, cariño, la última palabra lo tienes tú, porque la felicidad es una decisión, corazón. Si tu problema está relacionado a lo que es con el amor, tú tienes que decidir ser feliz. Si tu problema está relacionado con la salud, tú tienes que pensar en positivo, porque la mente, cariño, también puede sanar como también puede destruir. Entonces, tienes que tomar una decisión. Ya no es cuestión de las cartas, ya no es cuestión de Dios, de Richard. No, tú tienes que tomar la decisión de ser feliz. Vamos a ver, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Adailton del signo Virgo pregunta si va a poder salir de este momento tan difícil, corazón. Tienes que buscar alternativas, cariño. La carta de la emperatriz sale Virgo, la carta de la muerte, la carta de los enamorados, la carta del diablo y la carta de la fuerza. Sí, vas a poder salir de esta situación, pero es verdad que a lo mejor de repente tú has tocado puertas y simplemente te han dado la espalda, cariño. O hay una persona que de repente, corazón, te pone de mal humor o simplemente habla mal de ti. Pero tenemos la carta del sol que me dicen, cariño, va a haber claridad. Entonces, sí vas a salir de esta mala situación. Tienes que creer en ti, ¿vale? Bendiciones, cariño. Arriba los ánimos, cariño. Yo qué sé, te bailo una samba. Brasil, la, 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 la. Muy bien, ya está. Dice, Marikey pregunta, soy Virgo. ¿Qué pasará con mi ex Miguel del 8 de enero del 78? A ver, diría que es Capricornio, ¿no? A ver, vamos a ver. Signo, no quiero confundirme. Signo del 8 de enero. A ver, Capricornio, muy bien. Dice, soy del signo Virgo, ¿qué pasará con mi ex Miguel? Vale, tu pregunta es si esta persona va a volver o se va a casar con otra persona, va a tener otro amante. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Mi querida Mary Kay del signo Virgo pregunta, ¿qué va a pasar con su ex de Virgo? Esta persona, cariño, todavía va a continuar con su mismo carácter o su decisión, porque tenemos la carta del emperador, ¿vale? Es una persona que no quiere moverse, cariño. Es una persona muy terca. La carta de la torre, la carta de la luna, la carta de la estrella, la carta del papa, la carta del sol. Si esta persona actualmente tiene pareja, cariño, si lo tuviera, me dicen que va a haber una ruptura con su relación. Sale la carta de la estrella, la carta del papa y la carta del sol y te va a buscar. Pero esto es en futuro, no ahora, porque ahora tenemos la carta del emperador. Entonces, por el momento esta persona no quiere cambios en su vida, pero luego llega un cambio, cariño, porque tenemos la torre y la carta de la luna. Luego vosotros se ven cara a cara y la carta del sol
un nuevo comienzo. Bendiciones, corazón. Ya está, cariño. Te lo comerás, cariño. Te lo comerás, ¿vale? A ver, las donaciones tienen que quedar ancladas, Lolipo. Si no queda anclado, no lo tomo como donación, lo tomo como un regalo más, porque si no, todo el mundo, corazón, me va a dar lo que es color turquesa. Y si no, yo qué sé, tienes que dar 2 € más y te respondo, ¿vale? Si no, corazón, lo puedes retirar también. Le soy sincero. No voy a bajar el listón. No voy a bajar el listón, ¿vale? Si no, te esperas cuando es gratis. Tiene que quedar anclado. Si no queda anclado, cariño, no lo tomo como una donación, cariño, ¿vale? Si no, puedes donar 2 € más y te respondo. La respuesta rápida. Muy bien. No voy a bajar el listón, cariño. No, 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 no. Es que de verdad, ¿qué dirán? Sinceramente. Apáñate, Richa, me dirán. Vamos a ver, tiene que quedar anclado, Rubén Toledo, ¿vale? Si no queda anclado, no lo tomo como donación, lo tomo simplemente como un regalo más, cariño, ¿vale? Lo siento, pero tiene que quedar anclado. Dice, Estefanía Quevedo, Escorpio, muy bien, Lolipo, ¿ves cómo aprenden? Aprenden rápido, aprenden rápido. Lolipo, lo voy a apuntar. Lolipo, ¿vale? Respuesta rápida. Ya sabe lo que tienes que hacer, Rubén Toledo. Muy bien. A ver, voy a buscar su pregunta de Lolipo. Lolipo dice, ¿qué siente por mí Mike de Sagitario? Le acabo de hablar, estamos a distancia, yo Piscis. Cariño, si eres Piscis, ¿por qué me preguntas a mí? Si tú tienes una intuición elevada, corazón, tú ya sabes lo que piensa esta persona. Cariño, tú deberías ser tarotista o bruja, o brujo, corazón. A ver, vamos a ver, Lolipo. Lolipo pregunta, ¿qué siente por mí, Mike, de Sagitario? Le acabo de hablar, estamos a distancia, yo Piscis. Lolipo ha dado lo que es un paso con Mike. La carta de la torre, cariño, se siente tenso, ¿vale? Mira, la carta de la torre, o posiblemente puede ser que tú lo has hablado y esta persona no te responde el mensaje también, porque aquí hay un bloqueo. Mira, aquí hay un bloqueo, corazón. La carta del emperador, la carta de la emperatriz. ¿No te ha respondido el mensaje? A ver, Lolipo. Dice, no, que a veces me falla la intuición. Cariño, corazón, a ti no te falla la intuición. Otra cosa es que a lo mejor te llega algo a la mente y tú no quieres aceptar esto. Tú tienes la intuición muy elevado. Recuerden, chicos del signo Piscis. Los Piscis, cariño, tienen la intuición muy elevado. Muy elevado. Deberían ser brujos. Es así. Entonces, seguramente te ha llegado ya la respuesta, pero tú no quieres hacer caso de esa respuesta. Nos hemos besado varias veces, pero quedamos como amigos. Entonces, cariño, esta persona no quiere compromiso, porque mira, te da la espalda, cariño. Te da la espalda. Si estas dos cartas se miraran, cariño, sería pareja, pero me da la espalda aquí. Y aparte, tengo lo que es la carta de la torre. Le da miedo los cambios, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Corazón, haz caso de tu intuición. Prepárate, cariño. Tú puedes ser una gran tarotista, ¿vale? Entonces, o tarotista, no sé si eres hombre o mujer, cariño. Le gusta jugar, le gusta la pasión porque tenemos la carta de la muerte, la carta del sol, la carta del diablo. Este personaje, cariño, lo único que quiere es comerte. Es así, corazón, ¿vale? Es como dice, cuando un zorro quiere comer gallina, cariño, ay por Dios, empieza a aullar. ¡Au! Cariño, solo te quiere comer, corazón. Solo te quiere comer. Por el momento no quiere compromiso, ¿vale? Pero tú disfruta, corazón. Tú disfruta. El cazador tiene que ser casado, cariño. Bendiciones. Tú disfruta, guapo o guapa, no sé. Tú disfruta, ¿vale? Cómetelo, corazón. Si Mike de Sagitario va de listo, corazón, pues tú también tienes que hacer lo mismo. Es esto. Es que de verdad no aprenden. No aprenden, sinceramente. Es mutuo. Y me dice, es mutuo. Ella, cariño, ¿eres chica o chico? Porque Lolipo no sé si es chico o chica. Pues ya está, corazón, cómetelo.
cómetelo, cariño, ¿vale? Solamente es pasional. Chica, pues ya está, cariño. Recuerda que ahora las mujeres facturan, no lloran, cariño, facturan. Ay, por Dios. Me encanta cuando están empoderadas, pero mira, Lolipo corazón, tú tienes que hacer caso de tu intuición, cariño, ¿vale? Tú tienes la respuesta en tu cabecita. Otra cosa que tú no aceptas esa respuesta. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Es esto. Solo vive el momento, dice. Me encanta. Están en plan víboras hoy día. Están en plan víboras. Dice, Escorpio, Emmanuel, ¿qué le impide? Dice, ¿qué le impide a Emmanuel Morales de Libra quitar contacto cero? Es chismecito, Richa. Quiero solo venganza. Ay, Dios mío. Dios mío. Tenías que ser Escorpio, cariño. Tienes un diablo dentro. De verdad. ¿Para qué quieres que se comunique esta persona si solamente quieres venganza? Eres como una amante religiosa, cariño. Eres como una gata techera. Luego que tienes a tu hombre, lo correteas, cariño, para destruirlo. Es que de verdad, Estefanía Quevedo, cuánta maldad, cariño, cuánta maldad. Que se lo coma, dice Kiara Martínez, que se lo coma. Ay, Dios mío, ¿cómo están? Sinceramente, están víboras, están víboras. A ver, vamos a ver, Estefanía Quevedo, la Rubí lo voy a llamar, ¿vale? O Teresa, esa hembra es mala. A ver, Estefanía Quevedo dice, ¿qué le impide a Emmanuel Morales de Libra quitar contacto cero? ¿Qué le impide, cariño? ¿Quién quiere ser destruido? Dímelo. Encima, eres como una nazi, cariño, es así. Corazón, no te quiero conocer, sinceramente, ¿vale? No te quiero conocer. Estefanía Quevedo pregunta, ¿qué le impide a Emmanuel Morales de Libra ser castigado? ¿Qué le impide a Emmanuel Morales de Libra ser castigado y torturado por Estefanía Quevedo? A ver, corazón. La carta de los enamorados, cariño. Este hombre está comiendo otra carne, porque me dice, está en contacto con otra persona, corazón. Entonces tendrás que lamerte tus heridas porque todavía no te vas a comer esta persona, ¿vale? Esta persona posiblemente tiene pareja y lo está impidiendo, ¿vale? Ni se te ocurra desbloquearlo a tu ex, ni se te ocurra, porque te dejo y no te doy de comer. Y eso, cariño, no se puede, ¿vale? Es esto, corazón. ¿Ves? No quiere fastidiar su relación, su contacto, su comunicación. Ya estarás contenta, venenosa. Ya estarás contenta ya. Contigo, Richa, siempre seré buena. Ay, por Dios, cariño. No te confíes del diablo. No te confíes del diablo. Ay, Dios mío. Dice que conmigo va a ser buena, atrevida, cariño, atrevida. No te confíes del diablo, corazón. Eres Escorpio, cariño. Como eres Escorpio, tengo que ir con pasitos, así, con pincitas, cariño, ¿vale? Lo veo más buena un Géminis. Mira que Géminis también es una cascabel, es una víbora, pero lo veo más buena Géminis que Escorpio. Eso me basta, dice, que la otra, dice, me tenga miedo. Ay, Dios mío. Cariño, eres muy vengativa, Estefanía, eres muy vengativa, eres perversa, eres mala. Eres como Teresa, cariño, esa hembra es mala. Es así. Eso me basta, dice, que la otra tenga miedo. Uy, de verdad. Dice, ¿y quién no, Richard? Eres un amor. Ay, gracias, corazón, pero es Escorpio, cariño. Es Escorpio. Los Escorpios son muy vengativos. Lo siento, son mis consentidos. Son mis consentidos, pero es así. Son punteros en mi canal. Tienen visualizaciones muy altas porque los conozco de venenosos. Muy bien. Ya está. A ver, dice. Richard, eres nuestro consejero. Gracias, Melanie. Gracias, corazón. Dice, va muy bien mi plan. Ay, Dios mío, lo ha planeado, lo ha estudiado, corazón. Eres perversa, cariño. Eres mala, eres cruel, eres tóxica. Eso es lo que eres. Dice, la loba de Shakira. Oh, Dios mío, es peor que la loba, cariño. Es peor que la loba. Bueno,
La Shakira es Acuario, no es Escorpio. A lo mejor tiene un punto de Escorpio. Es Acuario la Shakira, si no me equivoco, es Acuario. Pero bueno, corazón, es vengativa, es mala. Pero bueno, cariño, lo han provocado tanto a la pobre chica que es normal que esté así, ¿no? Es así. Como dice, si siembras cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Y lamentablemente, pues a ella lo han sembrado cosas malas y es normal que tenga ese resentimiento. Poco a poco irá pasando. Gracias, Lolipo, por los 2 euros. ¿Alguna otra pregunta, corazón? Uy, dice, completo el verde. Hoy me encanta, cariño. Espera, tengo un mensaje aquí. Vale. Laura Ale Villalba dice, Richard, ¿podría responderme sobre mi economía y empleo? Estoy sin trabajo. Vamos a ver, corazón. Mi querida Laura, vamos a ver, ¿encontrará antes que se acabe el año trabajo? Me sale la carta de la justicia, cariño. En octubre vas a encontrar trabajo, corazón, ¿vale? Porque me sale la carta de la justicia. La carta de colgado, la carta del diablo, el ermitaño, el papa, la carta de la templanza. Es importante que no te centres en una sola cosa. Vamos a poner como ejemplo. Supongamos de repente que tú eres profesora, como ejemplo, y tú estás buscando trabajo de profesora. Y a lo mejor no te sale por el momento trabajo de profesora, pero sí te sale un trabajo de auxiliar. Entonces, cariño, tienes que ir tomando para salir adelante y luego cuando encuentres el momento oportuno, vas y te lanzas al trabajo que tú estás buscando, porque la carta del ermitaño es una carta que nos dicen que te cuesta salir de tu zona de confort o simplemente, corazón, reinvéntate. Me están diciendo mi querida Laura Ale Villalba, cariño, ¿vale? De esa manera, yo siento que en octubre te va a llegar una propuesta de trabajo, cariño, pero reinvéntate, no te estanques, no te estanques. Un mensaje del arcángel, cariño, espero que encuentres trabajo pronto. Ay, por Dios, mi bella Argentina, ¿dónde estás, Argentina? Un país tan hermoso, un país con tantos recursos, con una gente maravillosa, aunque les critiquen, pero bueno, los peruanos y los argentinos siempre hemos tenido buen rollo, ¿vale? Buena vibra para que esté en esta situación. Espero que cambie muy pronto, de verdad. Quiero que mis ojos vean una Argentina como antes, es así, una Argentina estable, una Argentina con abundancia. Quiero que mis ojos lo vean. Y de igual manera para mi Perú y para todos los países. Pero de Argentina y de Venezuela es muy triste, sinceramente. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Además, quiero visitar Argentina. Muy bien, dice, todo va bien. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, ¿ves lo que te digo? Tienes que salir de tu zona de confort. Se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tomes el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo. Bendiciones, cariño. Recupera tu fe y tienes que reinventarte. Te quiero, cariño, ¿vale? Mucha suerte. Argentina. Vamos a ver, tiene otra pregunta Lolipo, corazón. Vale, primero voy a responder a Coco y luego Lolipo veo tu mensaje, ¿vale? A ver, por Dios. Coco dice, ¿cómo está la... Ay, por Dios, ¿cómo está la víbora en casa? Ay, Dios mío, cariño. ¿Qué pasa, Coco? ¿Has venido guerrera, Coco? ¿Has venido guerrera, corazón? ¿Qué ha pasado? ¿Has discutido con alguien? Es que de verdad, a ver. Mi querida Coco dice, del signo Tauro, ¿cómo está la víbora en casa de mi ex? Que mis hijas ya no están. ¿Cómo quiere que no hay plata? Dice, como quiera no hay plata. Y como quiera no hay plata. Vamos a ver. A ver, corazón, ¿qué me dicen? ¿Cómo está la Lassie de Cáncer, la pareja de su ex del signo Virgo, ahora que sus hijas de Coco no están en casa de su ex del signo Virgo? ¿Cómo se siente? A ver, corazón. La carta de la templanza, cariño, se siente en paz, se siente en armonía, siente tranquilidad. En pocas palabras, esto es lo que busca Cáncer. Si fuera por Cáncer, cariño,
le gustaría que tu ex no tuviera hijos. Es esto, porque sale la carta de la templanza. En estos momentos está prácticamente relax, relax, cariño. La carta del mago se siente poderosa, se siente única, se siente divina. La carta de la luna, que es cáncer, está planeando algo. La carta de la muerte, la carta de la torre y la carta de los enamorados. Cariño, siento que esta persona se sentía posiblemente presionada cuando tus hijas estaban ahí. Siento que esta persona, ahora que tiene más tiempo, sus ideas van aumentando porque quiere hacer algo en contra de tu ex, ¿vale? Bendiciones, corazón. Muy bien. Bendiciones, Coco. Lolipo, vamos a ver. Lolipo, tu pregunta, pónmelo. Aquí está. Quiero deshacerme de la alimaña de mi ex. Ay, por Dios, cariño, ¿qué les pasa hoy día? ¿Será porque hay luna? A ver, dice. De cáncer. Le pedí mis cosas y le dije que me enviara por correo, pero él quiere dejarlas en mi casa e irse. Me quiere retener. ¿Qué pasará cuando nos veamos? A ver, corazón, de verdad. A lo mejor de repente no quiere pagar, cariño. Puede ser el caso, ¿vale? Puede ser que no quiere pagar el correo, cariño. Puede ser esto. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿por qué su ex del signo cáncer del Olipo, por qué su ex del signo cáncer del Olipo no quiere enviar sus cosas por correo? ¿Es porque quiere hablar con Lolipo o simplemente es por la parte económica? Vamos a ver, cariño. La carta de colgado, corazón. Quiere encararte algo, ¿vale? Quiere hablar contigo y quiere decirte algo porque tenemos la carta de colgado. Entonces, no es por la parte económica, es porque quiere aclarar algo contigo. Vamos a ver qué quiere aclarar contigo. La carta de la sacerdotisa, la carta del mundo, la carta del loco, la carta de la justicia, la carta del juicio. Entonces, cariño, tu intuición te está diciendo la verdad. Esta persona, corazón, el pretexto de querer llevar tus cosas a la puerta de tu casa es para que tenga una conversación contigo, para que te haga entrar en razón si existe la posibilidad de tener lo que es una reconciliación. Sí, corazón, quiere volver contigo, ¿vale? No es por plata, no es por plata. Muy bien. Vamos a ver. Dice Isabel, pregunta, Richard, cariño, estuve en contacto con Fernando Ezequiel de Leo, pero no me ha contestado entonces. ¿Será que tiene a alguien? ¿Está casado? Y por eso no me conviene, corazón, por la duda. Él de mí dice, gracias. La niña, a ver, Ezequiel de Leo, pero no me ha puesto su signo ella, se ha puesto nerviosa. A ver, vamos a ver. Mi querida Isabel pregunta por Fernando Ezequiel de Leo. Dice, estaba en contacto con Fernando Ezequiel de Leo, pero se ve que Fernando Ezequiel de Leo, pues simplemente ya no responde sus mensajes, ¿vale? Esa es como la canción de Yuri, ¿vale? ¿Dónde te has metido hoy? Sí, soy yo. Era nuestra cita semanal, así, velas, música y champán. Claro, claro. ¿He escuchado? No. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. ¿Qué puede darte ella que no tenga yo? ¿Qué puede darte ella? Dímelo. Ay, Dios mío, corazón. Por Dios, esto es como la canción de Yuri. A ver, vamos a ver. Dice, mi querida Isabel pregunta por su hombre, Fernando Ezequiel del signo Leo. Que me lo diga, dice Kiara Martínez. Ella está atenta. A ver, mi querida Isabel pregunta. Estuvo en contacto con Fernando Ezequiel del signo Leo, pero se ve que ahora no responde sus mensajes. ¿Está casado? ¿Ya no lo quiere? ¿Qué está pasando, Richard? La carta de los enamorados, cariño. ¿Está conociendo a otra persona o tiene comunicación con otra persona? Menuda cucaracha, cariño. Menuda cucaracha. Vamos a ver si es que con esta persona tiene lo que es una relación o simplemente es una más, igual que tú. A ver. La carta de la luna, la carta de la templanza, la carta de la torre, la carta del papa, la carta del mago, cariño.
Siento, cariño, que quiere recuperar a una persona o ha vuelto en su vida una persona con la cual este personaje del signo Leo, Fernando Ezequiel, había terminado. Entonces, por eso que no se pone en contacto contigo, cariño. Como dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale diablo conocido que a conocer. Entonces, cariño, se ha puesto en contacto un ex. Bendiciones. No te conviene. No te conviene, corazón. Mándalo a pelar espárragos. A ver. Dice Susana Cardoso, corazón de melón. Dice, qué bonita corona. Gracias, Majo Luján. Cariño, ¿no será la reina de Perú? Majo Mantilla, que se apellidaba Luján también, si no me equivoco. A ver. Dice, hola Richard, soy Leo. Mi madre Libra, ella quiere saber si es verdad la persona que le está ayudando espiritualmente ya le ha sacado el entierro que ella tiene de años atrás. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver. Susana Cardoso pregunta. Susana Cardoso pregunta del signo Leo por su madre del signo Libra. Pregunta que si la persona que le está ayudando para sacar lo que es un entierro que tiene años atrás ya lo ha hecho. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, por favor ayúdenme, quiero una respuesta. La carta de la rueda, bonita carta, voy a sacar más cartas. En cuestión de respuesta me dice la consultante ya tiene la respuesta. Si esta persona te ha dicho que sí, es un sí, ¿vale? Yo particularmente siento que sí, cariño, pero sale el colgado en el presente. Entonces, miren, ¿cómo puedo decir este mensaje? ¿Cómo te puedo decir? Eh, Mira, el diablo nunca pierde, ¿vale? No va a perder tan fácilmente. Si a tu madre lo ha hecho ese trabajo para que lo pueda liberar de un entierro, posiblemente, corazón, las alertas ya se han despertado a la persona que lo ha hecho y posiblemente lo quiere reactivar otra vez. Entonces, puede ser que la mujer esta sí lo ha hecho, pero lamentablemente lo han reactivado otra vez, cariño. Yo sinceramente, yo soy partidario más de Dios, ¿vale? Si un día a mí me hicieran algún tipo de daño, yo sinceramente estaría todo el día en oración, entregaría mi cuerpo, mi alma a Dios, pediría a mis ángeles. Pero ese es un juego, cariño, que tienen lo que es las personas que hacen este tipo de trabajo. Es como mi vecino en Perú. Richa, ¿qué vas a decir? Es como mi vecino en Perú, cariño, que parchaba llantas y cada fin de semana enviaba que tiren clavos en la calle para que tenga más clientes. ¿Me entienden o no me entienden? Pues ya está, es así. Sí lo ha hecho, pero lo están reactivando otra vez, cariño. Bendiciones. Un mensaje del arcángel. A ver, cariño, que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mi querida Susana Cardoso. Susana Cardoso, vamos a ver. Dice, armonía de compartir. Adoptando la vía de la solidaridad, abre indiscutiblemente su corazón a la compasión, tanto a la que se sienta por sí mismo como a la que sienta por sus familiares y amigos. A lo largo de los siguientes días, acérquese a esas personas con las que cueste comunicarse y practique la armonía de compartir. Es importante que si tu madre, perdón, puede ser que haya tenido algún tipo de contratiempo con la familia o algo que solucionar, lo solucione ya, ¿vale? Porque a veces, corazón, cuando uno está con una karma negativo, también las energías negativas llegan directamente a lo que es al cuerpo. O que simplemente corazón haga obras de bien. Bendiciones, cariño. Muy bien. Vamos a ver. Vale, me quedé con Lolipo, ¿no? Lolipo, tú. Ah, no, ya lo respondí. Ay, Richard, de verdad, ¿estás loco? Sí, ya lo respondí. Vamos a ver. Vamos a ver. Lolipo dice, ¿habrá reconciliación? Me dice cariño que quiere hablar contigo. La última palabra lo tienes tú. Tú decides si lo aceptas o no lo aceptas. Pero su pretexto es tener ese contacto cerca para que pueda hablar contigo para pedirte lo que es una oportunidad. Al menos él te va a pedir lo que es una oportunidad. Entonces la última palabra lo tienes tú, Lolipo. Bendiciones, cariño. Coco dice,
Vamos a ver. ¿Qué está planeando la ballena gorda? Ay, por Dios, Coco, cuánta maldad. Dice, en contra de mi ex. Yo sabía, esa bruja es una delincuente, tiene una facha que le delata, cariño. Ya lo sé, cariño, yo lo vi en foto. A ver, Coco, vamos a ver, pero ¿le gusta tu ex, cariño? ¿Le va lo exótico? ¿Qué quieres que te diga? O a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, lo hace el traque, traque, tra, traque, traque, tra, 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 y el otro se queda así, cariño. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué quiere hacer en contra de su ex del signo Virgo? Cáncer. ¿Qué quiere hacer? La carta de la muerte, la carta del loco. No te asustes, no todo tiene que ser malo. Vamos a ver. Muy bien, corazón. Si tú me dices, Richard, ¿quiere quitarle del medio, fuera de esta tierra? No. Quiere prácticamente, cariño, dejarle en el aire, corazón. Porque tenemos la carta de la muerte, la carta del loco, la carta del diablo, la carta del sol, la carta del ermitaño. Quiere que su vida se estanque. Entonces, que tenga mucho cuidado si a lo mejor de repente, cariño, tu ex, aunque diga que no tenga dinero, puede ser que tenga algo guardadito por ahí y lo desplume. Es esto, cariño, ¿vale? Es más por interés. Nicole Candia dice, Richard, soy Géminis, es Sagitario, ¿me hablará y cuándo? Vamos a ver, Nicole Candia del signo Géminis pregunta si Sagitario lo hablará. Nicole Candia del signo Géminis pregunta, ¿Sagitario me hablará? Nicole Candia del signo Géminis pregunta si Sagitario lo hablará. La carta de la justicia, la carta de colgado, la carta del carro, la carta de la rueda, la carta del papa. En cuestión de respuesta me dice que sí, te va a hablar, ¿vale? Una fecha aproximada te saco, cariño. Vamos a ver una fecha aproximada, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude. A todos les gusta mi corona y mira que es falso. A ver, y mira que es falso. Vamos a ver qué me dice. Corazón. Vamos a ver qué me dice. Hoy por Dios, menudo cucaracho, cariño. Por Dios, Richard, no me digas eso, que quiero comer. Yo te entiendo, cariño. 4 días, 4 semanas o 4 meses. Espero, corazón, que para fin de año puedas rellenar ese pavo, ¿vale? Muy bien. 4 días, 4 semanas, 4 meses. Carmen, cariño. Yo, Tauro, dice, el Libra, ¿cómo estarán las energías entre nosotros cuando él vuelva de vacaciones? Lo que veas. A ver, corazón. Mi querida Carmen, del signo Tauro, pregunta, ¿cómo van a estar las energías con Libra cuando vuelva? Mi querida Carmen, del signo Tauro, pregunta, ¿cómo van a estar las energías de Libra cuando vuelva de vacaciones? A ver, corazón. La carta de la emperatriz, cariño, va a estar muy cariñoso, va a estar muy entregado, va a estar contento, va a estar feliz, porque mira, inclusive de repente puede ser que comas, tranquilamente puede ser que comas. La carta del emperador, la carta de la templanza, la carta de colgado, la carta de la muerte, la carta del sol. Pero siento que Libra, cariño, siento que Libra posiblemente viene con todo el entusiasmo, pero tenemos el emperador fuera de la lectura, la carta de la templanza fuera de la lectura, la carta de colgado que es Libra y la carta de la muerte y la carta del sol. Pero tú lo vas a notar como algo raro, tú lo vas a notar. O a lo mejor me dice Richard, ¿por qué ahora está tan cariñoso? ¿Por qué ahora está tan entregado? No vamos a ser pajarracos de mal agüero, ¿vale? No, pero tú lo vas a notar así algo raro, cariño. Tiene que tomar también lo que es una decisión, veo, corazón, ¿vale? A lo mejor de repente tiene que soltar algo que está relacionado con ese viaje, con esas vacaciones, pero yo me quedaría con ese mensaje que quiere prácticamente estar de buenas contigo, pero algo ha pasado también, ¿vale? No te lo va a contar tan fácilmente porque tenemos la carta del emperador y la carta de la templanza, pero al menos, cariño, cuando llega, a lo mejor te trae regalitos. Muy bien, bendiciones, corazón. María Bencomo dice, hola Richa, volveremos Carlos de Cáncer y yo Cáncer, vendrá la siguiente semana, ella lo quiere ya, no espera un minuto, no Richard, no, por Dios, necesito ya ese hombre a mi lado, lo necesito Richard, ella lo quiere ya, la otra semana dice, que no se pase ni un día.
Que no se pase. Para ayer, Richard. Para ayer, dice. Ay, Dios mío, cariño, está desesperada. Para ayer, dice. Ella lo quiere ya. No lo deja ni reflexionar, ni meditar. Nada, nada. Lo quiero ya, Richard. Lo quiero ya. Necesito calor. Vamos a ver. A ver. María Bencomo. María Bencomo dice, volveremos Carlos de Cáncer y yo de Cáncer. Vamos a ver. Vendrá la siguiente semana. María Bencomo pregunta del signo Cáncer si su hombre, Carlos del signo Cáncer, vamos a ver, ¿se volverán a ver la otra semana? A ver, cariño, vamos a ver. ¿Se volverán a ver la otra semana? Ella lo quiere ya. Lo quiere ya. Corazón, cuánta hambre. La carta del loco, la carta de la rueda, el emperador, la carta del diablo, la carta del ermitaño. ¿Sabes qué siento, cariño? Siento que tú tienes que mover fichas. ¿Cómo así, Richard? Vas a tener que buscarle tú o simplemente hacerle recordar si a lo mejor de repente vosotros han quedado para un día específico, porque me dice, todo depende de la consultante, ¿vale? Entonces, si tú me dices, Richard, vamos a volver como pareja, por el momento no, cariño, pero puede existir la posibilidad de que vosotros se encuentren la otra semana, pero eres tú quien tiene que mover fichas, porque me sale 3-3. Se hace de rogar, cariño, se hace de rogar Cáncer, sinceramente. Me sale 3-3. Por el momento no veo una relación. Lo siento si tienes hambre, lo siento. Carta guías, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querida María Bencomo del signo Cáncer. María Bencomo. Y encima se llama Bencomo. María Bencomo. Carta guía, carta consejo. María Bencomo. Es que ya tiene mucha hambre, dice. La carta del juicio. Solo como consejo, ¿vale? Me dicen, empezar desde cero, perdonar o simplemente pasar página. Tú solamente toma lo que es tuyo. Es que lo envié para la luna. Ay, por Dios, corazón, por eso que esta persona está esperando que tú te comuniques, pues cariño, ¿por qué sois tóxicas? ¿Por qué si tú quieres a ese hombre, por qué lo bloquean? ¿Por qué lo mandas a la luna? ¿Por qué? ¿Por qué? Contrólense un poco, muérdanse la lengua, cariño. Luego se arrepienten, Richard, he hecho mal, Richard, ese hombre ya no me busca, Richard, me estoy secando por dentro, necesito rehidratarme. Como me ha dicho mi doctora, tienes que rehidratarte la nariz, me pondré una manguera para que me salga toda la costra. Cariño, tienen que, cuando tengan lo que es una discusión de pareja, respiren profundamente, piensen algo bonito, que se están comiendo lo que es 1 kilo de helado, cariño, y se relajan, se relajan. Luego se arrepienten. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por el impulso. Entonces, son las consecuencias, ¿vale? Muy bien. Yo lo hice porque me dejó en visto. Ay, por Dios, Kiara Martínez, corazón. Tienes que buscarte otro hombre, Kiara Martínez. Tienes que buscarte otro hombre, corazón. Muy bien. Vale, voy a responder gratis porque luego tengo lo que es una lectura y tengo que colgar 6 videos, cariño. Es un fin de semana intenso para mí, ¿vale? Voy a responder gratis. Hay que refrescar, dice Rosa Uribe. Cariño, no te había visto, Rosa Uribe. ¿Dónde has estado, guapa? ¿Dónde has estado? Muy bien. ¿Y Coco ya se fue? Coco, no, aquí está Richard. Acaba de llegar, dice. Acaba de llegar. Corazón, llevo 1 hora y media, mi querida Coco. Otra cosa es que tú has entrado tarde, Coco. Tú has entrado tarde, corazón. Tengo que hacer una lectura, Coco. Si no, me quedaría 3 horas aquí. Necesito dinero. No te había visto, Rosa Uribe. Se me va la olla. Estoy perdiendo la memoria ya. La locura. La locura ha llegado a mi vida. Nicole Candia dice, Richard, soy Géminis. Un general, por lo más importante. Muy bien. Vamos a ver. Nicole Candia del signo Géminis, un mensaje primero del arcángel. ¿Qué te quiere decir? Nicole Candia del signo Géminis. Nicole Candia del signo Géminis, un mensaje del arcángel. Nicole Candia del signo Géminis, un mensaje del arcángel. Dice, misión terrestre. Escucha, corazón. Es hora de realizar su misión terrestre. No espere más. Prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora
hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora, corazón. Mi querida Nicole Candia, a veces por X motivos dejamos las cosas para mañana, para pasado mañana, para el otro año. Si tú tienes un proyecto en mente, si tú de repente desde hace mucho tiempo en tu vida quieres hacer algo y lo estás retrasando por X motivos, nos dicen que tienes que cumplir con esa misión, cariño. Ejemplo, Nicole Candia, Richard, siempre he querido, yo que sé, tener mi propia tienda de ropa, pero a veces tengo miedo que no me vaya bien, a veces yo que sé, mi prioridad es mi hombre. Tienes que empezar a realizar tus sueños, corazón, ¿vale? O tu misión de tierra que tengas aquí, lo que te dicte tu corazón. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, Nicole Candia. Vamos a ver, de una forma general, Nicole Candia. La carta de la justicia me vuelve a decir, tienes que tomar esa decisión. En este caso, Nicole Candia, llévalo a tu terreno. Puede ser una decisión relacionada con la pareja, con el trabajo, con el proyecto, con tu vida, etcétera, etcétera. Es una semana o es una temporada o las energías te dicen, corazón, toma ya esa decisión. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a continuar. La carta del diablo está lo que es en tu pasado y está fuera de la lectura. Hay algo que te está atormentando, cariño. Algo te está atormentando, ¿vale? Dice Richard, mira la pantalla. Ya lo he visto, corazón, no me han hecho donaciones. Ninguna donación veo. La carta del diablo, la carta del Papa. Siento, cariño, que tienes que olvidar. ¡Ay, mira una luna! ¡Por Dios! Corazón, gracias. Gracias. Me quedé embobado. Dios mío, mi primera luna. ¿Quién es? A ver. Andrea Evans, corazón, me pones tu pregunta. Dios mío, me emocioné. ¿Dónde el lapicero? Dios mío, aquí está. Corazón, Andrea Evans, qué bonita luna. Me ha encantado, cariño. Gracias. Se vio hermosa, hermosísimo, hermosísimo. Déjame responder y luego te respondo, ¿vale, cariño? Qué chulo, me ha encantado. Quiero más, quiero más. A ver, mi querida Nicole Candia, corazón, hay algo que tú no pasas página, hay algo que tú no olvidas y posiblemente te dice como carta guía, tienes que tomar esa decisión. La carta del ermitaño, veo que estás un poco estancado o estancada por esta situación. La carta del juicio y la carta del emperador. Aunque cueste, aunque tengas miedos, tienes que empezar otra vez desde cero. Nicole Candia. Entonces, cariño, siento que estás atrapada en tus miedos, en tus inseguridades, o posiblemente te cuesta mucho olvidar a una persona o te cuesta tomar decisiones o hacer cambios. Tienes que empezar a dar pasos, mi querida Nicole Candia. Este es el mensaje que te puedo dar, ¿vale? Te quiero. Cariño, tú eres especial, tú eres importante, tú vales oro. Valórate, cariño, y tienes que confiar en ti. Bendiciones, corazón. Vamos a ver. Me dice Cindy Hidalgo, Brian dejará su pareja por mí. Cariño, ponme tu signo. Ella se ha puesto nerviosa. Ella se ha puesto nerviosa. A ver el Brian. Cindy Hidalgo pregunta, Brian dejará su pareja. Ella es del signo Libra y él es Cáncer. Cindy Hidalgo del signo Libra pregunta si Cáncer va a dejar a su pareja. Dios mío, cuántas Teresas veo aquí. Esa hembra es mala. La carta de la estrella, la carta de la justicia, la carta del Papa, la carta del diablo, la carta del ermitaño. En cuestión de respuesta me dice que sí va a dejar a su pareja en un futuro, pero no es por ti, cariño, porque cierra con la carta del diablo y la carta del ermitaño. Entonces, esta persona dejará a su pareja, pero no veo un futuro todavía contigo. Entonces, cuidado, cuidado, Cindy. Bendiciones, corazón. A ver, ¿qué más me dicen, corazón? Dice, brisa mágica, qué bonito. Energías entre mi ex Cristian de Escorpio y yo Lisbeth de Piscis. Vamos a ver.
brisa mágica, energías entre su ex, Cristian del signo Escorpio, y ella, Lisbeth del signo Piscis. ¿Cuáles son las energías entre vosotros dos? Vamos a ver. La carta de la estrella, cariño, hay una conexión. Puede ser que tú lo sueñas, esta persona te sueña. ¿Por qué? Porque la carta de la estrella me dice el hilo de la vida. Cuando vosotros tienen lo que es el hilo de la vida, aunque se separen, aunque pase años o décadas, con esta persona tarde o temprano te encuentras, si tú quieres, y puedes empezar otra vez como una relación. Entonces, aunque vosotros en estos momentos están separados, están destinados para estar juntos. La carta de la muerte, la carta del mago, la carta de la justicia, la carta del mundo, la carta de la sacerdotisa. Esta persona, cariño, siempre tiene deseos por ti y no te puedo dar más detalles porque me cierran el canal, ¿vale? La carta de la justicia, la carta del mundo, la carta de la sacerdotisa está buscando el momento ideal para poder decirte muchas cosas o simplemente para ponerse en contacto contigo. Tiempo al tiempo, cariño. No te desesperes. Si tú quieres que esta persona vuelva, visualiza con tu mente cómo te gustaría ese encuentro, cómo te gustaría ese acercamiento. Pero esta persona tiene el hilo de la vida contigo. Bendiciones, corazón. A ver. Dice Richard Cariño, un mensaje de mis ángeles y arcángeles que viene para mí en el amor, trabajo, economía. Ay, por Dios, la niña, sinceramente quiere sacar el impuesto. Parece peruana, cariño. Vamos a ver. Un mensaje del arcángel. Que Dios universo me ayude. Isabel, un mensaje del arcángel. Vamos a ver de tus guías. Isabel, del signo Tauro, un mensaje de sus guías. Dice, nueva energía. Se encuentra en una fase importante de su vida, la juventud, cariño. Una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarle para que sea más receptivo a las numerosas posibilidades que va a irrumpir en su vida. Entonces, cariño, yo te recomiendo que tienes que confiar en ti, porque siento, cariño, que te van a venir muchas oportunidades, ¿vale? Sí, siento que hay un ser de luz que te acompaña. A ver, una carta guía en el amor, una carta guía en el amor, una carta guía en el amor. Alguien te cuida, alguien te protege de una forma espiritual. La carta del Papa, posiblemente hay una persona que ya te quiere o una persona que piensa en ti o tú de repente estás en relación, pero va a llegar, si no estás con nadie, es una persona que realmente te haga feliz. Y puede ser un Aries, como también puede ser cualquier signo. Economía, la carta de la justicia va a ser una temporada y puede ser a partir de octubre en la cual vas a estar firmando documentos, contratos o tu economía se estabiliza. De forma general, tú tienes el control, tú tienes ese don, cariño. La suerte te acompaña, ¿vale? Entonces, empieza a trabajar con las energías porque algo bueno viene. Muy bien. Voy a responder, corazón, Andrea Evans, si tienes una pregunta, gracias por esa luna. Andrea Evans, cariño. Perdón que me quedo sin... Andrea Evans, si tienes una pregunta, dímelo, corazón. Aquí está. Gracias, Yumi. Dice, Andrea Evans Cocama, vale, dice, soy Andrea del signo Cáncer. ¿Qué siente por mí Jaime de Tauro? Lo veré la otra semana, daré el paso. Ay, Dios mío, vamos a ver. A ver, mi querida Andrea Evans del signo Cáncer, por eso me has enviado la lunita, porque a mí también me gusta la luna. Somos Cáncer, ¿vale? Yo también soy Cáncer. Mi querida Andrea Evans del signo Cáncer dice, ¿qué siente por mí Jaime de Tauro? Jaime de Tauro, ¿qué siente por Andrea del signo Cáncer? Jaime del Tauro. La carta del Papa, sus sentimientos son reales, ¿vale? Al menos por ahora son reales, porque la carta del Papa son sentimientos reales. Esta persona se va a ver contigo la otra semana. Vamos a ver. En cuestión de respuesta me dice que sí, pero posiblemente puede ser que si tú tienes una fecha aproximado o una fecha pactada, no va a ser en esa misma fecha, ¿vale? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, he quedado con él para verme el día jueves de la otra semana.
no llega el día jueves, pero puede llegar un viernes, puede llegar lo que es un sábado, ¿vale? Entonces, esa es la respuesta, cariño. ¿Por qué te digo que se puede atrasar? Porque tenemos el ermitaño en el presente. Entonces, esta persona sí quiere verte, pero paciencia, paciencia. Está por ti, al menos por el momento, está por ti, ¿vale? Bendiciones, cariño, y gracias por tu apoyo. A ver. Vamos a ver, dice Suyen, pregunta, hola, soy Suyen de Escorpio. Me gustaría saber si Brian de Piscis y yo vamos a tener una relación estable y duradera. Mi querida Suyen Ábalos del signo Escorpio pregunta si va a tener una relación estable con Brian del signo Piscis. Vamos a ver, y ella es del signo Escorpio. Suyen del signo Escorpio y Brian del signo Piscis van a tener lo que es una relación estable. Gracias, corazón. Gracias, mi ciela, dice. Gracias, Cari. Aquí en Cataluña es Cari, ¿vale? Gracias, Cari. A ver. La carta de la rueda, la carta de la templanza, la carta de colgado, la carta de la estrella, la carta del mago. En cuestión de respuesta me dice que sí, pero es muy curioso porque en el presente puede ser que vosotros han tenido algún tipo de discusión, puede ser que a lo mejor de repente vosotros se han dado lo que es un tiempo, porque tenemos la carta del colgado al costado de la carta de la templanza y mirando lo que es a la carta de la rueda, pero me dicen que sí hay futuro entre vosotros. Si en estos momentos están de repente peleados, esto se va a resolver. Bendiciones, cariño. Ahora sí, voy a responder gratis porque tengo una consulta. Dice Richard, ¿tendremos futuro juntos con Fernando de Leo? Yo soy Tauro. 5511 Valeria. ¿Habrá futuro con Fernando de Leo y Tauro? ¿Habrá futuro con Fernando de Leo y Tauro? Pregunta 5511 Valeria. Y gracias, chicos, por acompañarme en el super chat. Me dice, contra viento y marea, sí. ¿Por qué te digo contra viento y marea, sí? O tú no olvidas a alguien, o esta persona se está separando, o tú te estás separando. Pero me dice que sí, ¿vale? Bendiciones. Vamos a ver. O a lo mejor no tienen contacto, pero me dice que sí. Dice, a ver, Sandra, Richard, porfa, dime, energías entre Iván de Géminis y yo de Libra. Sandra, Iván de Géminis y Libra. Sandra, Iván de Géminis y Libra, energía. La carta de la estrella, hay una conexión muy fuerte entre vosotros, que puede ser de llamas gemelas, relaciones kármicas. Esta persona te sueña y posiblemente también tú lo sueñas. Tienen el hilo de la vida. Luz, pregunta de TikTok. Voy a responder porque me ha gustado la luna. Soy Luz Rodríguez de Sagitario, Manuel Sánchez de Escorpio. ¿Cómo lo ves? ¿Bien o mal? Luz Rodríguez de Sagitario pregunta por Manuel Sánchez de Escorpio. ¿Vale la pena Manuel Sánchez de Escorpio? La carta del mundo, lo veo bien, ¿vale? Entonces sí vale la pena. Dice Adriana de Sagitario, deseo saber si mi ex Andreu de signo cáncer volverá. Andreu del signo cáncer, ¿volverá con Adriana de Sagitario? Sí, ten paciencia. YouTubers. Uy, iba a responder ahora y hay una donación. César Bravo dice, hola, Marta de Sagitario, nuevo trabajo este año, amor nuevo para mí. Nuevo trabajo en este año, amor nuevo. Vamos a ver. César Bravo dice, Marta de Sagitario, ¿tendrá un nuevo trabajo en este año? Marta de Sagitario, ¿tendrá un nuevo trabajo en este año? Vamos a ver, corazón. Marta de Sagitario, ¿tendrá un nuevo trabajo en este año? A ver. La carta de la justicia, la carta de la emperatriz, la carta de la torre, la carta del emperador, la carta de la luna. Me dicen que sí, pero también me están diciendo que tienes que tomar lo que es una decisión. Cuando sale este tipo de mensaje que tienes que tomar lo que es una decisión,
A lo mejor de repente tú tienes trabajo y quizás de repente vas a estar en ese dilema de renunciar a lo que tú tienes para que puedas empezar algo nuevo. Porque me dice depende de la consultante. O envía currículo, cariño. A lo mejor de repente estás todo el día comiendo helado. Tienes que enviar currículo. Llegará una persona nueva en su vida. Marta de Sagitario. Llegará una persona nueva en su vida. Marta de Sagitario. Llegará una persona nueva en su vida para Marta de Sagitario. Vamos a ver. Me dice, para que puedas preguntar si llega una persona nueva en tu vida, cariño, primero tienes que olvidar el pasado. Hay una tristeza y un dolor. Por el momento veo solamente cosas pasionales, pero si tú empiezas a soltar, tenlo por seguro que llega algo. Muy bien. Cariño, no puedes empezar una historia de amor si arrastras situaciones del pasado. Es que de verdad no aprenden. A ver. Dice, a ver. Sandy, Richard, soy Libra. Por favor, dime si Jorge de Acuario está pendiente de mí. Sandy del signo Libra pregunta si Jorge de Acuario. Sandy del signo Libra pregunta si Jorge de Acuario está pendiente de ella. Jorge del signo Acuario está pendiente de ella. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dice? Por el momento es un no, ¿vale? Sale la carta de la luna. Puede ser que tenga problemas, puede ser que no te piense, está confuso, etcétera, etcétera. Dice, a ver, Pincula dice, Richard, después de hablar contigo, mi esposo Acuario, yo, Luz de Libra, estaremos juntos. Vale, después de hablar con mi esposo, a ver. Pincluya pregunta, Luz de Libra y su esposo de Acuario. Pincuya de Libra, Luz de Libra y su esposo de Acuario. ¿Volverán a tener una relación como pareja? ¿Sí o no? Porque se ha puesto en contacto. Vamos a ver. En cuestión de respuesta me dice que sí, cariño, pero tienes que tener un poco de paciencia. Por el momento va a ser más pasional porque tenemos la carta de la muerte, la carta de la fuerza, pero tenemos lo que es la carta de la luna en el futuro con la carta de la sacerdotisa. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que la familia no va a estar de acuerdo con esta nueva unión, pero cariño, la relación es de 2, no de 3, de 4, de 5, de 10, no. Entonces, me dice que sí, ¿vale? Simplemente que la familia puede ser que se oponga un poco. Bendiciones. Por el momento es más pasional, cariño. Te recomiendo que vayas al spa. Tienes que estar así, cariño, como piel de bebé. Bendiciones. Vamos a ver. Dice, a ver. Rosa Uribe, tienes que ponerme tu signo, cariño. Yo tengo memoria de pez, no me acuerdo. Richard, una carta guía, Escorpio. Susana G, una carta guía, Escorpio. Susana G, una carta guía, Escorpio. La carta de loco me dice, cariño, atrévete, corazón. Empieza otra vez desde cero. Todo puede pasar en tu historia, pero atrévete, cariño. Muy bien. Dice, Kisulsbash. Ay, por Dios, vaya nombre, cariño. Kisulsbash pregunta. Hoy una estrella. Kisulsbash pregunta. Cariño, quiero saber cuáles son las intenciones de Capricornio, Cáncer. ¿Cuáles son las intenciones de Capricornio, Cáncer? La carta de la justicia, cariño. Quiere estabilidad. Bendiciones. Muy bien, tengo una estrella. Tengo un confeti de estrella. Ponme tu pregunta, estrella. Ponme tu pregunta, corazón. Porque ya me voy a ir. Tengo una consulta. Se me acaba el tiempo. Luna de Escorpio. Yo, Escorpio. Mi ex Sagitario. ¿Le está pasando bien o mal? Ay, Dios mío, qué tóxica. Luna de Escorpio pregunta. La carta del mundo, la carta de la estrella, ¿lo está pasando bien? Bendiciones. A ver, corazón. Estrella, tu pregunta, cariño, que ya me voy.
No está Estrella, ya me voy, tengo una consulta, chico. Richard, no me llegó la notificación. Ya, corazón, a veces YouTube no notifica, ¿vale? O TikTok tampoco, no lo sé. Yo, Escorpio, pero ¿cuál es tu pregunta, Estrella, corazón? Solo es una pregunta, cariño. Ponme tu pregunta, Estrella. Yo, Escorpio, ¿me espía? Joaquín, a ver, Dios mío. Mi querida Estrella del signo Escorpio pregunta si Joaquín Áviles de Leo le espía. Joaquín del signo Leo lo espía a Escorpio, Estrella. Sí, corazón, por las redes sociales, porque sale la carta del mundo. Es un sí, cariño. Te espía, corazón. Menudo cucaracho. A ver. Dice. Maja Abau, me hablará Gustavo de Capri si se llega a comunicar conmigo, yo leo. A ver, la pregunta es si se comunicará contigo, ¿no? Ah, ¿de qué me hablará? Perdón. ¿De qué me hablará Gustavo de Capri si se llega a comunicar con Leo? Maja. Maja pregunta si Gustavo de Capri se comunica con ella del signo Leo. ¿De qué le hablará? ¡Ay, por Dios! De amor, de sentimientos, de lo que pasó, de lo que vivieron, cariño. Será como un libro abierto. Bendiciones. Ay, ¿cuál fue mi respuesta, cariño? Me dicen que sí te está espiando Leo. Me dice que sí, ¿vale? Estrella de Escorpio, Leo sí te está espiando. Leo sí te está espiando, corazón. Muy bien, ahora sí me voy, chicos. Gracias por su apoyo. Tengo una consulta. Nos estamos viendo lo que es el día domingo a las 10, no, a las 8 de la tarde, horario de España. 8 p.m., 8 de la noche, horario de España, ¿vale? El día domingo. Los quiero, chicos. Hasta la vista, sean felices. Gracias por su apoyo. Espero que lo haya captado la pregunta, Estrella. Estrella Corazón. Sí te espía, ¿vale? Bendiciones, Estrella. Gracias por su apoyo TikTok. Ya no tengo voz ya. Nos vemos, Rosa Uribe. Bendiciones, cariño. Marta, los quiero. Hasta la vista. Tengo una consulta. Tengo que prepararme, chicos. Los quiero. 5511 Valeria. Dice Trinidad Magali. Corazón. La próxima te pregunto. Vale, Rosa. Nos vemos, corazón. Me quedo sin voz. Hasta la vista. Saludos, Fernando Romero, 8297. Bendiciones. Fernanda Romero. Bendiciones, cariño. Muy bien. Finalizar. Nos vemos, chicos. Tengo